Hipócrita, Un día menos para no verlos nunca más. Ahora sí, Pero haz que lo lo diga tuyo. Claudia, que si no, no. Hazlo tú. Claudia, ¿cuántos días faltan, Claudia? Buenos días por la mañana. Claudia, ¿cuántos días quedan? Mira, Claudia, ¿cuántos días quedan? Mejoró. Me encanta el aire. ¿Por qué no? El aire acondicionado me refresca la vida. Increíble, ¿no? ¿Cuántos días quedan? ¿Para qué? ¿Para qué? El camarógrafo. Para no volver a vernos. ¿Cuántos días quedan? Sebastián, ¿extrañaste a Shirley? Shirley Arica. ¡Qué rico! Ya lo ya está, baby. Shirley Arica. Hey, Shirley, ni un saludo pues, al menos. Ayuden. No, es gobiernate, No me hermano. oyes. No me oyes. ¿Cómo supo que estaba hablando? Entonces, ¿por qué respondes? Para Ricardo, bien que lo escuchaba ayer. Y le responde. Más no estaba. Nunca igual. Parranda. Buenos días, Austin. Estaba muerto, andaba de parranda, bailando el ritmo y Shirley, tamborita ¿cómo de la estás? banda. Oh, me encanta. Qué elocuencia por parte tuya. Se Es está cuidando la impresionante. voz, se está cuidando la voz. Se está cuidando la voz. Ya me di cuenta que hay muchas versiones en la Casa del Poder del Amor. Siempre. Entonces yo decido vivir en paz, no complicarme La madre tiene y disfrutar el poco tiempo que me queda acá. Así que, Edgar, ¿quieres portarte mal? Por favor, amor mío, hazlo. Yo te llamo. Amor. Yo te llamo. Amor mío. Piña, amor. Amor mío. Amor mío. Amor. Pero eso significa que Amor mío. Estoy debajo del calor de tus piernas. delicioso es amor mío, qué Si rico. estoy Edgar cambió totalmente, ya está enamorado. Pregunta, Fred. Pero si siempre he estado. Empezó a flotar. Hay que cuidar esas palabras, Piñita. Hay que cuidar las palabras. No es primera vez, es primera vez que ustedes se dan cuenta porque no es Amor primera vez que mío, le digo. pam, pam. Amor mío, nunca le Sí, le dije y se lo Estoy enredar al debajo del centro. vaivén de tus piernas. No, sí le dije. A enredar al Es que no es lo centro. mismo decirlo cuando están... Y lo dije así. Solo una cosita les voy a decir, el que me quiera atacar, en fila y de uno, por favor. No sean cobardes y se defienden en grupo. Frederick, Andrés y Ricardo. Son opciones que no te traerían problemas. Ay, y Sebastián. Lo que me molesta es que uno porque le tiene que estar diciendo a las personas que tiene que hacer en cosas que son tan simples. ¿Siguen siendo Pana Rabbits o ya son Freddy y Jessica? Freddy y Jessica. El que no va por todo es un mediocre. Mereces el 100%. No te conformes con menos, querida. Melissa dice una cizaña de las que yo digo y no pasa nada. La digo yo y se viene el mundo encima contra mí. Te reto a que me des la clave de tu celular. Te reto a que me muestres ciertas conversaciones. Lo contrario al miedo es la esperanza. Hoy en día no tengo ni miedo ni esperanza. Ahorita en este estado en el que estamos los dos, no vemos que vaya a haber una relación. Me provocó y yo le dije también sus verdades. Y yo le dije, fui sincero, le dije que le gustan los votos. Ya no le vamos a dar contenido a la gente que no tiene contenido. Lo que pasa es que yo no voy a hacer el contenido de Ricardo. Si Ricardo viene aquí, queda su contenido buscando pareja. ¿Sabes por qué se siente tan presionado y por qué le enoja tanto esto? Porque una verdad incomoda y necesita de él. Necesita de él para ayudarlo. Sin él, aquí no es nada. El niño Ricardo se siente aludido porque Andreina votó por él en la gala pasada. Tú peleaste conmigo y me dijiste muchas cosas. ¿Tú crees que yo me voy a quedar callado ante ti? Shirley, ¿cómo ves esta situación cambiante de Sebastián? No me extraña. Creo que perdí la conexión entre la neurona que sirve y la que no está funcionando tan bien. Lo que pasa es que se estaba juzgando mis sentimientos por un interés. ¡Abejitas! Pero multiplican la pantalla, hagan la triple para eso. Si hacemos abejitas. Nada como una ardilla y una abejita. ¿Por qué hay un chicle en el pin? ¿Cómo estás, abejita? ¡Qué asco!
Qué feo, Andreina, qué feo. ¿Qué asco? ¿Qué hizo? ¿Qué Y hizo? me lo como, miren. No, ¿qué fuerte. Sí, dale, dale, dale. ¿Qué? Ay, Dios mío, qué asquiento ustedes. Asquiento es cuando besan a una persona y después andan diciendo que no la besan. Asquientos y después. Ah, o sea, lo que tú sentías por Miguel. ¿Qué cosa? Tú eras así. Bien, Sebastián. Lo que tú sentías por Miguel, las lo abejitas. veías y después decías que no lo besabas y después lo terminaste besando. Oh, fuertes Oye, declaraciones. Sebastián, esto es un tema diferente porque Es lo mismo. obviamente yo quería darme el tiempo de saber si estábamos compaginando y ahorita estamos compaginando súper que bien. What? Ah, Es claro. totalmente diferente. Claro, afuera del show compaginaban, pero aquí adentro no. Eso no te importa a ti, Andrés, porque tú tienes que estar enfocado en tu relación. Eso Para fue lo que viniste acá, insinuó ¿no? Sebastián, digamos. Pero ¿cuál Para relación enfocarte si en él lo no tiene tuyo. relación? No te enfoques en mi relación. Eres súper Andrésfi, la verdad. Ah, es que Siempre andas yo soy un comentando. individuo, soy un Eres ende, un fan soy un ende confundido. ahorita, soy un ende, puedo opinar, me Abejita, pagan para ¿no? eso. ¡Abejita! Hey, Tom Sawyer, Mira, mira lo que Tom tengo. Sawyer. Tengo una cosita. Mira, Indiana Jones. Tengo una cosita. Dale tu cosita. Dale tu cosita. Gris. Hola, ¿cómo estás? Gris. ¿Cómo te va? Tu querido príncipe. Qué fresca te ves. Hola, Gris. Estás hermosa. Sergio hablando. La labia Póngame de Sergio. Sergio. Pilas, la labia de Sergio. Póngale a Sergio. Póngame a Sergio. serio? Hola, Sergio. ¡Oli! Hey, yo quiero aprovechar Qué y lindo decir que algo. O sean sea, los al dos igual ahí. que Andreina ha elegido a Miguel, yo hoy por hoy estoy viviendo con Gillian, entonces. Él no quiere quedar como... Y la estamos pasando increíble. Pero dilo con emoción, dilo Mi contento, líder. feliz. Esa es mi expresión. Esa es mi expresión. No tengo que fingir estar alegre. Esa es tu emoción. Qué desgracia. Cuando lo estoy. ¿Qué? Desgracia. ¿Cómo es tu cara de emocionado, Austin? Cara de emocionado. Gillian lo sabe y no importa más. ¡Eso! Muy bien. Lo sabe. Oh, qué alegría. Oh, mi líder. Eso sí se merece. Ese Eminem. ¡Sonríe, abejita! No llegó Bueno, Reniero hoy. abejita, mañana me traes el peluche, por favor. Vale. Demandante. Sonríe, abejita. Creí que ya habían Mañana quedado me en que lo no se iban a trae. decir abejita. O sea, te decidiste por Austin y te pide el peluche de vuelta o cómo? Oh. A ver, Andrés, mira. Ah, eso oye, no tiene nada que yo estoy ver. hablando con Eso Austin, es yo estoy hablando con detalle, Austin. eso A es ver, detalle de las personas vaya que para allá, quieren vaya mucho. para allá. Y por eso para mí es Vaya, vaya, importante, quedado porque que no ellos se iban a toman el decir tiempo de abejita. comprar un detalle para nosotros. No, Y yo Digo, soy por valora favor, que me ilustren. No se iban a decir abejitas, por favor, ilustren. Para mí los ¿Qué detalles son pasó? súper importantes y hay que y tienen que ser valorados. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Show? Más nada. ¿Show, muchachos? ¿Están haciendo un show? No se iban a decir abejitas, dijeron. Dijeron que a Miguel le molestaba. Al parecer fue un show, ¿no? No, Ricardo, se llama aprender a ceder. Aprender a ceder, o sea, hacer madurez. Es como aceptar cuando también te equivocas y cometes un error. ¿No? Estoy que saco el rejeo. Depende de lo que hables. Alguien respóndale a Miguel. Pero con otros acordes. Puedes responderme tú si quieres. Bueno, muchachos. O ya no tienes para qué responder. ¿No tienes con qué o qué? Continúa con lo anterior, por favor, para que te toque igual. Es que Edgar, esto es todos los días, todos los días. Ustedes sabían que cuando necesita tocan la aquí. guitarra. No, necesita contenido. Ya no lo tiene, eso es lo que pasa. yo pensé que aquí para que lo defienda. Y no hablo de ti, que no te quede el sombrero, hablo de Ricardo. ¿Sabes? ¿Que yo no tengo contenido? Claro. El contenido Es que soy nunca yo, te bebé. El mute. Qué chimba de contenido, Ricardo. El contenido soy yo, bebé, no me hagas hablar. Usted lo que es un Habla, anormal. bebé. No, Habla. mucho que decir. Epa. Demasiado. Cuéntame. Cuéntanos. Y no importa que me interrumpas, Porque mira. tú en las Empezá. entrevistas de Ecuador dijiste que venías a dar mejor contenido que Donday. Es más, en No las me entrevistas, compares con él. Pero aquí tú te haces dijiste el eso. machito, aquí te haces el Tú machito que dijiste va eso. contra nosotros, y en las entrevistas tuyas y en tus historias hasta nos mencionas. Mira, Donday Jamás. era No me menciones elocuente, historia. Donday sacaba Diciéndole a Ecuador que yo no personajes. quería Afuera. entrevista con ellos. Afuera, no. Oye. Afuera yo no los mencioné a ustedes dos. Oye, Sí, papi, en tu todos historia los no ustedes mencionaste. no. Oye, papi. No, señor. Papi, Ya, estamos... No les he mencionado Papi, en no. absoluto. Solo una cosita le voy a decir, el que me quiera atacar
En fila y de uno, por favor. No sean cobardes y se defienden en grupo. Cuando están en grupo, ahí sí son malos. No, Sergio. Eso se llama psicodélico. Pero por ahí veo aplausos, gritos. Y de a uno sí, no pueden. Necesitan estar en grupo para poder hacer algo. Andrés apoya lo que dice, que no tiene nada de malo. Andrés te apoya, piensa Se igual que llama tú. Hay gente que puede pensar hermandad, igual que se yo. llama Ahí está. amistad. Tú no hables, Fred. Tú eres de Fred, no pierdas el tiempo. un amigo. Aquí está Ricardo. Te voy a explicar lo que hace Ricardo. Ricardo te ataca a ti. Cuando coge 3 goles, se voltea y dice, no me ataquen en grupo. ¿En serio? No, perdón, contigo tampoco puedo. Sebastián, no, perdón. ¿Dónde está la cámara? Miguel, tú no vas a poder porque el argumento que te di es muy lógico y tú sabes que es la verdad. ¿Cuál Y es el así te argumento? duela, esa es la verdad. ¿Cuál es el Estás con Andreina argumento? por votos. ¿Cuál es el argumento? ¡Eso! ¿Cuál es el argumento? Repíteme el Esa es argumento. la verdad. Esa es la Panita, verdad. ¿cuál es? Y aunque sí te Panita. duela, ¡Ey! la gente no es tonta. ¡Silencio! Porque están peleando. El espectáculo está recién empezando, así que siéntate. Estás feliz porque sabes lo que te conviene. Sabes lo que te conviene. Sabes lo que te conviene. ¿A ti te gusta Andreina? A mí no. Entonces, ¿por qué estás tan pendiente de nosotros? Porque estamos en un show en donde todos podemos opinar. Tenemos libre albedrío. Para acá, opina como que no sean basura. No, señor. Te ofende tu cuarto que te quieren votar. ¿Te duele? Para eso le pagaron, para hablar ¿Te basura. duele? Ya entiendo todo. ¿Te Es que duele? se nota que no vino. Fred, tú eres de pato, por favor. Después voy contigo. Déjame terminar con Andas a pegar a alguien. Con ¿De el qué inteligente de siempre, que siempre... Miguel, ¿estás perdiendo el control? ¿Te duele? ¿Te viene el clavo? Estoy tranquilo, Al brother. parecer sí. Al parecer sabes que lo que te digo es verdad. Y nadie lo puede negar porque la mayoría lo cree. Y la gente. Por eso le pica, ¿no? A ver, Marica, pero yo no creo que este man esté con Andreina. a ver. La verdad subió. Es que no pasa Yo no voy a decir lo que ¿Quién nos manda a ser los favoritos de la casa? ¿Quién nos manda a ser los favoritos? Obviamente. Es que Ricardo no lo entiende. Está todo el foco de atención ¿Estás Te lo enojado? repito. No, no estoy enojado, te lo digo en serio. Mientras Andreina y yo seamos felices, a mí no me importa lo que tú Está digas. muy bien, te Pero es que llega un felicito. punto donde escucharte a ti hablando tanto es como que, bro, hay que callarte la boca. Excelente estrategia. Te felicito. Como la Muy bien. tuya, como tu Muy bien. estrategia, de venir Yo acá a no tengo ganar fama estrategia. y cuando regreses a tu Manos país de seguro vuelves limpias. con tu ex. Manos limpias. ¿Vas a volver con tu ex o no vas a volver con tu ex? ¿Ah? ¿Vas a volver con tu ex o no vas a volver? Nada que ver. ¿O con tu ex o con el licenciado? ¿Con cuál de los dos vas a volver? Bueno, a ver quién más está disponible. Métele de ahí? esa zomba Sergio, de no. Creo que nadie más. Rainier tampoco. No. Miguel. O sea, no. o sea, Ricardo y yo llegamos a un punto donde literal ya estaba todo. O están juntos, o todavía tienen como sus roces, o no sé. Exacto. Bueno, Frederick, Andrés y Ricardo. Son opciones que no te traerían problemas. ¡Ay! Y Sebastián. No. También. No, bueno, pues te digo no. O sea, como que pongo a mis amigos en bandeja. Claro, Sebastián también, porque por lo visto Shirley como que no está muy animada o no sé. Bueno, yo creo que igual ella tiene como que una mezcla de emociones ahorita, ¿no? Sí, ambos. Mira, Sebastián, siento que ahorita está en una etapa de su vida donde no sabe. No, o sea, no se siente seguro de sí mismo, ¿sabes? Pensé que lo de que estaba pasando que era como choro o así juego. No. No le diste lo de las fotos de... Tenemos un Ricardo Es que te voy a explicar lo que pasa, Diablo. En realidad yo hoy venía con una actitud de que no quería... La vestimenta es modo turista, no sé nada de los problemas. Ese era el Yo ando flow igual de hoy. últimamente. Pero desde que estamos en la conexión está dale y se acabó la conexión y quería seguir discutiendo. Yo como que, bueno, ¿quieres discutir? Discutamos. Pero desde Porque hace el rato, único ¿no? argumento que él tiene es el que él dice de los votos. Eso es lo único que él dice para tratar de molestarme. Y es como que, bro, ya pasó de moda. Como yo he dicho antes, la verdad, hermana, soy tan buena dando consejos y tan mala tomándolos. Pasa. Que yo digo, a veces cuando una es rígida, o sea, es como que tienen esa explicación los hombres de que se va a enojar, mejor no le digo. Exacto. Entonces yo digo, yo quiero a alguien que confíe en mí, que no se haga ningún problema en confiar en mí. Ya pues, o sea, viviré en paz, viviré tranquila, no me complicaré. O sea, mira, quizás
no te contó porque sintió, o sea, sintió que no te, o sea, que no te estaba fallando a vos, sino que era más como lealtad hacia Austin. Quizás por eso no te lo comentó. Sí, pues. Ajá, para no echarte cabeza a Austin, fue como mejor me lo reservo. Sí, pero en pareja tampoco pueden haber secretos. Peor si él, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que él sí me contó, pero me contó de forma diferente. Pero bueno, ya pasó, quiero vivir en paz. Ya. Quiero quererlo cada día más y disfrutar el momento. Porque... Sí, vieja, además que necesitaba bajar la guardia, fuera de broma necesitaba, o sea, estaba muy... ¡No! O A o B, punto, A, así, sargento, y era como que no. Ajá, y lo que pasa es que, o sea, vaya, por ejemplo, o sea, ustedes ya tienen como algo, o sea, ya traen historia, entonces es como que, ni modo, o sea, solo tienes que disfrutar y dejar de estar baboseando. ¿A ti te gustaría que ella se te perdiera un día, una noche? Solo dime sí o no. Bueno, ¿Qué sentirías? En realidad no me gustaría. Ah, bueno, ¿viste? Es eso, de eso se trata una relación, de ponerte en el lugar del otro y decir si estaría chido que te lo hicieran. Todo está bien y que te moleste está bien, pero lo que va detrás de todo eso es la manera en que me dijo las cosas. Ah, bueno, eso ya es otro costal. Eso ya Pero está sí, bien otro acepto que fue, que uno debe, por lo menos su pareja, decirle, hey, mira, voy a hacer esto. ¿Y tú qué traes, güey? Conejito. Esa cara. ¿Por qué? Panarrabi. Conejito. Él es tu conejito, por ejemplo. Panarrabi. No, Ya no somos. Pido. marranero. No, escúchame. Él y yo quedamos que ya no somos panarrabias. Así es. Just friends. O sea, entre ustedes, pues. ¿Cómo? Entre ustedes, pues, pero para nosotros son los conejitos. ¿Por qué? ¿Y cuándo conversaron eso? En la gala yo dije que ya no. En la gala. Porque ya era mucho marranero. Pero no crees que se justamente. dé una conversación pendiente ahí. No. O sea, sí, pero no la propició. ¿A qué y le no dio le miedo metió. que le- Lo que le acabo de recomendar es que te roba un beso. Sí. ¿Qué pasa si él agarra y te roba un beso? Y Tú te estás hace mirando que por allá chas. y luego te hace así y No, volteas. a mí no me la vuelven a aplicar. Tiene la cara de Gillian, los ojos de Austin, baby. Ay, sí, oye, sí. Saldría de la plena que saldría hermoso. Un muñequito. De un beso te embarazó. Solo por un beso. Te embarazó Se con tu puede cabello embarazar. rosa. Me embarazó con una tocadita de rodilla. Ayer le dije lo del beso. Y le dije que era. Y me dice, no, es como besar un mueble. Y yo sí, literalmente se sintió como besar un mueble. ¿Le reclamaste? Sí, no lo reclamé, se lo dije como que en forma de chiste, porque sinceramente fue un chiste para mí cuando lo vi. Y como que no me quiso dar el puñito, me di el puñito con el sofá. Y yo, se siente igual. Es que ella dice que vio el video donde ellos se dan un beso en la dinámica y él es como que se queda, o sea, como que ella es como, Me como besé que no yo, quería, me queda besé como, yo misma, literalmente. Claro, papá. Está bueno que esté tieso, pero no usted. no, obvio. ¡No, mentira! Soy bien mal, estoy bien mal. ¿Qué tiene, ah? ¿Qué te Estiró la- tomaste? estiró la Yo trompa, ¿no? me tomé una dosis de mí misma. Gillian, estiró la trompita. ¿Qué? No, no. ¿Estiré la trompa? Te lo voy a reactuar. No, obviamente no te voy a tocar, Gris. Mis labios. Los de él. Mis manos. Las de él. Parecía un soldadito. Estaba nervioso, seguro. Tal vez. Estaba nervioso. Porque ella aclaró bien que están ahí, en algo. Ah, sí. Sin que Pero nadie pregunte. Gillian estaba, Gillian estaba así, ¿ves? Sí, sí. Di lo que dijo Austin. Yo soy Gillian. ¿Qué dijo Austin? Ah, Bueno, yo estoy... en este momento en este de mi momento vida de mi estoy vida saliendo estoy con Gillian, Gillian. ¿no? ¿Por qué no? Tuve que como que levantarme. Yo, wow. ¿Cómo escuché bien? Después de esa entrada. ¿Cómo? Dije, ¿qué? ¿Cómo? Genial. Bueno, mañana me tendrán que acompañar al mall, por favor. Me quiero comprar outfits nuevos. ¿Y el detalle? Devolverlo. ¿El detalle? Ay, ¿por qué no empiezas a hacer detalle? Ay, no, fíjate, ¿de qué tú hablas? Ay, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasa si Fred te roba un beso? Dime. Nada. Normal.
O sea, ¿qué Ve, pasa? ya la pensó, ya es un sí rotundo. Ese es un sí rotundo. ¿Qué pasa si Sebastián te roba el beso? No, que yo soy bastante... Si Sebastián te pregunta. No, a ver, con Sebas es diferente porque... Ya que lo con Sebas es diferente. Sí, ¿Por qué no porque te Sebas conviene, es mariconcito? Cerramos eso hace mucho. Los dos son actores, igual pueden actuar en Pero eso. ¿por qué No pasa nada. Sí, ¿Por qué no lo abren de y se va a quedar nuevo? así. O sea, sí. ¿Por qué no se lo abren otra vez? ¡Qué rico! La llave. No, pero no es vivir. Esa frase que yo le he dicho. ¡Qué rico! No, a ver, no hemos recordado nada porque yo nunca lo besé. Para empezar. A Andrés se lo besaste. Sí, ¿Y por qué ya no lo besarías de nuevo? No, güey, ni al caso. Ni al porque, caso. ¿quién se va a querer meter ahí? ¿Has besado? ¿Te has besado? Ay, obvio, dice. ¿Cuándo? ¿Por qué no? Ayer. Tú No, ya tiene muchísimo. Fue Ah, una no, y dinámica. es que ya había pasado tu dinámica. Ya te habías enojado y te habías salido. Viste, fue cuando te saliste del set. Me vale que me digan extremista, rígida, dura. Soy. Y también soy ser humano, y también quiero, y también extraño, y también digo, me equivoqué. ¿Quieres continuar o no? Sí, ok, vamos. Me faltaba bajar la guardia, y no me avergüenza reconocerlo. No, es en serio. No, es en serio. Es bien difícil cuando uno ya se deja llevar por la emoción y dice, no, o sea, no, yo soy así, esto es lo que yo digo. No. Es bien difícil ver atrás y... ¿Sabes qué pasa? Tanto tiempo sola, hermana, que me había olvidado cómo es tener un drama. Entonces digo, ay, no, yo vivo tan tranquila sola, viejo. ¿Me quieres quitar la paz? ¿Quieres mandarte? ¿Me entiendes? Es más fácil. Pero cuando estás con una persona en tu vida, tienes que aprender a que de esos momentos, brother, seguro van a haber 20. Son cosas que pasan, que no deberían pasar, pero igual pasan. Pero, Ricardo, ¿te vas a aplicar con Meli? Es una gran amiga. Con una ¿Gran chica. amiga? Yo diría que no, porque la acabas de conocer. O sea, Ok, no le puedes llamar entonces gran quiero amiga. formar de eso una gran amistad. Forjar. Pero es que esto es un Poco programa a de poco, amor, porque Ricardo. estoy viendo. Eso es un programa de amor. Ustedes ya hicieron las por paces. paso. No me puedes obligar ni presionar a ir al paso que tú quieres. No, que es yo que a mí me siga. mandaron a obligarte a presionar. No puedes. Paso vine. Paso volví. Justo sí, Ricardo, todo comienza construyendo una amistad sólida. Ok. ¿Y cuánto tiempo crees prudente para esa El amistad? tiempo, Ricardo. Me puedo sí son tomar el dos. tiempo que yo deseo cuando me sienta listo. Y si es que Sí encuentro son una dos. atracción amorosa. Oye, pero es que se nos acaba el hacia mí. tiempo. Hay un Lo season mismo te 2. decía a ti, Claro, una amistad de dos. Hay un Sí, season se 2. le acababa el El season tiempo. que viene. Así no me dice nada. Y puede que por el otro lado no haya tal interés. Lo mismo le Puede decía. que por el otro lado no haya tal interés. No. ¿Verdad de quién? creo. ¿Verdad que ¿De quién? Kim te prefiere a ti, verdad? Ah, yo no sé. Pues vas. Es que frena aquí para él. ¿Tú qué has escuchado? ¿Que King con Pero es que ya está en esa etapa de rechazarlas a todas. Ella tiene que Estamos allá Es que allí, ya lo bro. rechazaste demasiado. Es que ya lo ha rechazado él demasiado y quiere... Es que ya lo han rechazado Ya demasiado. Ya me toca también. Está Ya me bien. toca. Está bien. ¿Cuántas te rechazaron a ti? Ha arrasado con todo. Bueno, hagamos cuenta. A ver. Andreina, Andreina, Mare, Mare, Jill, Gillian y Jessica. Mal. qué loco. No paras. Y los 2 días de Yo Kim. no lo he rechazado, yo Está jugando solamente la dije que liga. no Los 2 días de conmigo, Kim no güey. cuentan. Eso es rechazarlo. Eso es rechazarlo. No, porque nunca tuvimos nada. O sea, que yo se nunca cocina ahí. le dije como sí y después no. Pero se Pero da tú has un tenido- besito por ahí. ¿Tú has tenido algo con un hombre menor que tú? Ni bajo la Nos sombra. dimos ahí un así. ¿Has tenido un- algo con Ni bajo la sombra. Pero había el Me coqueteo. ayudan en esos colores. ¿Qué te puedo ofrecer? Puedo ir a tu país. Yo puedo viajar. Pero yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a tener una gran relación fuera de acá porque no lo sé. No sé qué, hasta dónde puedo llegar hasta el momento que termine esto. Y ya en 3 semanas vamos a saber qué tan fuerte es lo que sentimos y qué vamos a hacer. Pero yo nunca le he dicho a él como que... Y es mejor después que de acá, no pienses para que no en le un hagas futuro, daño. porque el futuro es Ujú. incierto, el futuro no existe. O sea, Exacto. no cometas mis mismos errores, hermana. Y Sí, estar ese fue idealizando el dolor, lamentablemente. siento tuyo. Oye, ¿tú no comprar un pasaje también a Que Bolivia? disfrutar el Sí. momento. ¿Y qué fue eso? ¿Está ahí? Solo toca Voy a ir a hablar grabar. español. ¿Para cuándo es?
Tengo que ponerle fecha. Sí, Bolivia es hermoso. No tiene abierto. No. ¿Sabes que Bolivia, yo quisiera ir a Bolivia es el mar. Ese fue uno de mis mar. errores, justamente por el miedo del contexto de una relación televisada, es o no es, me metí, no me metí, es futuro, futuro, futuro. Y realmente yo tengo el futuro en mis manos, no. No existe, existe esto. Hoy, ahorita. Hoy, ahora. Gracias, universo, por las lecciones. Y créeme que hasta a mí me da miedo, la verdad, porque es como que me está gustando mucho estar cerca de él. Todo el inclusive- día habla de él, que ves. Ay, Shirley. ¿Qué? Mentirosa. Shirley. Ay, Shirley. Entonces este fin de semana me hizo mucha falta y yo, cuando Sí, terminé nos dimos cuenta. estas 3 semanas, Dios mío, ¿y qué va a ser de mi vida? O sea, en el Tú vas al aspecto cuarto de... de gris y ves un adorno y lo levantas y está serio. ¿Qué vas a hacer? Nada. No, pero o sea, Seguir pero igual para no. adelante y- Yo sé que tengo que seguir sí o sí, pero me va a dar cosas, ay no, qué feo. Tiene ¿no? que borrar, se borra. Y listo. Pero ¿sabes cuándo? No hay nada ¿Sabes que cuándo un aplico botón de eso? block No, es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuándo puedo aplicar eso? Cuando la persona hayamos tenido un pleito y él me diga, yo no quiero estar contigo. Ahí de momento, más fácil se me hace a mí borrar a esa persona. Pero borrar a una persona que quieres y no te ha hecho nada más que bien, ahí. No, y pero lo único malo es la distancia. aunque te ha hecho más que bien y a ti no te está haciendo bien como persona, ver que puedes hablar con esa persona es más fácil a veces. No, pero no, el único motivo aquí sería la distancia. Porque los dos queremos estar juntos, por decirlo así. Pero la distancia sería el objetivo. A eso me refiero. Y sí, ya, pues, pero entonces es igual, porque los Comes finales un no barco. no se van a volver a ver, entonces ya fue. ¿Para qué? O sea. Ay, no, qué drástica. No, pues sí lo voy a ver Ay, porque voy no, a ir a yo Paraguay. sí sé que no lo voy a volver a ver y por las puras estoy ahí que me carcomo el cerebro, mejor me abro. No, y después... No lo bloquearía. No, yo sí yo lo bloqueo. Si él quiere que te bloquee. No, yo lo ¿Cómo lo voy a- bloqueo. queda Porque tan yo poco me tiempo conozco aquí? y yo sé que te voy a explotar el teléfono. ¿Entiendes? no, O sea, no. yo Yo mejor realmente bloqueo, no te puedo mando creer los que- mensajes y nunca te Ok, van a ok, llegar, ok. aunque yo tenga todo... Dígame Yo que- no llamo ni nada. Entonces, digamos que como iban todos súper bien, terminé el programa y quedaron mega bien, Te vas se a Perú, gustan me mucho. imagino, conmigo. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, yo me voy con Chile. ¡Ey! A comer ceviche. Eso, ¿no? Ay, sí, qué rico. Me comí ese biche. Yo nunca hubiese dejado de seguir, o sea, dije, riquísimo. A mí me ¿por encanta qué ese habré biche. metido mal el dedo? Pero no, eso de dejar de... A mí no me gusta, a mí de me para dejar de encanta. seguir bobas. Ah, ya. Yo nunca he bloqueado a nadie, chico mío, por decir no. No puedo. Mi lista de No he llegado bloqueados. todavía a es esa muy- toxicidad. Es que yo no abro esa puerta. Y tú sabes que tú O sea, hiciste tú un buen peleas trabajo conmigo y te cuando dejo peleando bloqueas solo. y te escriben de un número nuevo. Pelea tú, ay, qué huevo, Sí. qué pereza, digo. Así estás, papi. No así he te quedado dejé. mal con nadie, gracias. jamás. Échame flores porque te voy, a no puedo. te voy a bloquear de este también, tranquilo. me pasa. Porque yo sí, siento me que pasa. mi ex le hago 3 preguntas por cómo me está yendo en Turquía. ¿Quién? Mi ex. ¿Qué? Sí, ¿Te pues. escribió? No, le preguntó a mi manager. Ya, René, estoy listo. Dale, vamos. Ya, ¿la quieres formar parte? ¿De qué? Mi cambio de look. ¿Tuyo? Sí. ¿Qué vas a hacer? Ya. Vamos, sí. ¿Te vas a rapar? No. ¿Te vas a quitar la barba? Me voy a cortar el pelo y arreglar la barba. Aquí adentro. Aquí. A ver. ¿Te puedo pasar la máquina? ¿Qué van a hacer? Papi, la barbería privada que tengo yo. Papi, ¿qué vas a hacer? Le vamos a cambiar el look a Miguel. Marica, ¿qué vas a hacer, güey? Le queda bien, ¿no? Confía nomás. Papi, yo soy barbero. Es como ¿Tú eres barbero? Yo soy barbero, mira el flow, cabrón. Marica, pero... ¿te vas a Yo le quitar corté el pelo a un No. exnovio en la pandemia, así que me quedó bien. Y ahí está No, la le referencia. le bajé el pelo, pues. O sea, tenía así largo arriba y corto abajo y pues le fui metiendo a la máquina diferentes Mira cómo empezó de lado. madres de esas. ¿Qué vas a hacer? Te lo juro, y le empecé a ¿Pero hacer cómo? así, y luego le ponía unas más grandes y ya le quedó como de mucho a poquito. Más te vale que me hagas un buen corte, bro. Tenga mucho cuidado. Muy bien, Miguel. ¿Y eso te inspiró a alguno de los compañeros? Cerrando ciclos. Cállate. ¿Tú qué estás cerrando? Cerrando... Tú estás Permitir viendo. que cosas insignificantes me molesten. Paciencia, paciencia, señores. Esto de las relaciones, por eso una no las tiene. Bueno, relaciones humanas.
Cha. ¿Te gusta? Me encanta. Así como tenista. Tácate. Quiero decirte que ¡qué guapa! Me gustan los detalles celestes. Hermoso. ¿Te gusta? Chicas, Luca, Luca, ven bueno, para acá. Luca no quiere tantito. ¿Qué? ¿Sabes que Luca siempre analiza antes de entrar? Qué raro verte tan temprano, parece bueno. Ya sé, no se emocionen, es solamente una pequeña intervención. ¿Es bueno o es malo eso? No, todo bien, todo bien, todo bien. Ah. Hoy pareces diferente, hoy te ves diferente, como de otra época. Bueno, pues hoy quise cambiar mi estilo ya que me he visto muy provocativa y no le gusta a la gente, pues hoy vine No, pero te ves muy bien, hay que jugar también con diferentes looks, lo que te haga sentir cómoda a ti, mujer. Al final del día. Hoy estoy conservadora. Siempre estás muy linda vestida. Conservadora, exacto. Hoy ella es conservadora como los que la critican. No, que ellos no salen, no hacen nada, se no ponen. dicen malas palabras. Nada. Hoy cogí el ejemplo de ustedes y mírenme, cubierta de pies a muslos. Pero si yo tuviera tus piernas también estarían short. Bueno, claro, es que no sé qué. Ella No se puede perder la de esencia. pelotas, la verdad, con ese cuerpo que maneja esta mujer. Hasta aquí la esencia. La esencia nunca se pierde. Chicas, ¿cómo van? ¿Cómo van? Tempranito, todo. Quiero recordarle al público algo muy importante, que estamos en la recta final y usted puede votar por un chico y una chica para ser los ganadores del Poder del Amor en www.elpoderdelamor.tv. Hay que recordarlos, ya queda muy poco. Recuerden que la grabación, decidiremos quién ganará y luego usted obviamente sabrá su resultado. Muy bien, chicas. Ya quedan 3 semanas. 3 semanas. Para la gran final. 3 semanas. Qué loco, ¿no? Que los Antes bonitos se veían hacen todos y a Recién todos. comenzamos y era como, oye, te caí. 4. Se veía muy lejano y ya queda pues nada. Realmente ya estamos en la Yo me recta hacía en mi final. país la primera semana, verán. Bueno, ahí, no, la primera semana no te tocó. ¿Quién fue la primera semana? Caroline. Pero yo dije, no, yo me Saludos voy a Caroline. Bueno, hasta Vanessa, allá. te cuento que yo pensé que no iba a regresar y ahora mira, estoy aquí. Y en la regresaste recta con final. fuerza, Andreina. Y aquí está, aquí me tienen puntera. Estoy bien agradecida. La verdad que no, de todo lo que ha pasado en el programa, nunca me lo imaginé. Mariela, ¿tú también? Sí, Sí. Igual, yo sí pensé que yo no iba a regresar. Yo también. Yo sí me miraba ya viéndolo, seguir viéndolo desde la televisión. Yo sí O pensaba sea, que no. aquí las únicas que no han salido es Shirley y Mare. En teoría son las que han estado desde el día 1. Sin vacaciones. Porque Melissa llegó rápido, bastante rápido también. A la segunda semana. A la segunda semana, claro está. Y Gris es la que le seguía. Claudia. No, regresó la Gillian. primera semana ella. No, ella llegó muy temprano también. Ella fue. Yo pensé que ella iba a vino venir. en reemplazo de Caroline. Claro, llegó la Bueno, segunda semana. claro. Yo reemplacé la primera eliminada. Exacto. Yo era Exacto, tercera. pero bueno, esta vez queremos hacer un detalle para el recuerdo, así que voy a pedir, ay, ¿cómo estará quedando Miguel? ¿Tú confías en Ay, Dios mío, ¿qué le ¿qué estás haciendo a pasó Miguel? allí, Le Vanessa? estás cortando, yo no sé qué está haciendo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Alguna apuesta que perdió o qué? No sé qué. Lo que sí sé es que hay mucha- dando tanto premio para que Pero no se bueno, vaya a pagar vamos a ir a casa de los hombres a ver cómo va Así ese... son los hombres. Lo que sé es que hay mucha 50 corte de cabello. Vanessa, 50 maneras de morir. Sí. No, pero hay mucha confianza entre ellos dos, por eso. Por No, lo que claro, veo. tú no dejas quien te corte el pelo a ver que no No. tengas confianza. Si Hay uno va al gente salón de así. belleza y va nerviosa que te van a hacer algo que no te gusta, Para la imagínate. Uno puede volver 8 veces con su ex, pero nunca donde lo mutilaron mal. Para la próxima que se deje Exacto. rapar de mí. A ver, vamos a casa de los hombres. Tenemos un pequeñito anuncio, un anuncio coqueto para que vayan trabajando en él. coqueto. Chicos, ay Dios ¿Será? mío. Renier, tú concéntrate, por favor. Yo quiero preguntar. Miguel, ¿qué está pasando? Uy, no, se movió, Pero, se movió. o sea, se la cayó. ¿Qué Ya está pélelo. pasando? Pero Renier la concentración. Bueno, él va seguro. Yo veo a un Renier seguro de sí mismo. Ay, no. Bueno, peluquín. Ay, Dios mío, Miguel. estoy Yo creo que vamos Ya rata a lo mejor. que confiáramos en el proceso. ¿Qué te levantaste? ¡Ah, izquierdo! Reina, dile algo. Miguel, ¿qué te pasa? Todo marcha para mal. Miguel, ¿Por qué no me preguntaste? Esas son las cosas que hay que hablar. ¿quieren una pausa? Porque todavía hay tiempo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Señor Jesucristo. Pelú. Dios mío santo, Ay. Miguel, en serio. Reina del Caribe. Está quedando bien. No es lo mismo. Esas son las mismas tijeras, no. Está quedando. La parte de bien, atrás. bien,
O sea, Parece el honguito de Mario Bros. Son tijeras de papel, en serio. Ya rapa ese muchacho. Ok, vamos a dar una pausa, Renier, por favor, Miguel. Bro, no son las mismas O bueno, tijeras. o quédense ustedes ahí, ustedes los demás chicos, Y todos esos concéntrense en pelitos lo que... Ay, Señor Jesucristo. Papi, eso es parte del flow, mira. Ay, no, es parte del flow. Es parte del flow, güey. Yo estoy sufriendo, o sea... No, póngale la 2. Ahí todavía le da para que le pongan la 2. Yo quería ver pelado. Mira que tú lo querías ver pelado. Yo creo que se te va a cubrir. Ay, Dios mío, la cara de Miguel. Qué horrible. Puchito. O sea, y además el espejo que están usando. Ok, exacto. Así es. Vamos a empezar por ahí, la luz, todo. Ok, chicos, bueno, en lo que Miguel hace su... Bro, arréglame esto. Solito se está saboteando en la cabeza. Yo no sé si tienes algo pendiente últimamente, pero las marcas lo deberían pensar. ¿Me escuchan bien en casa de los chicos? Eso es un sticker. Eso es un sticker. Déjame decirte. Tengo miedo. Como cuando le dices al peluquero solo las puntitas. Solo las puntitas. Y terminas con un bobcat. Después tenés que cortar a Melissa Córtaselo también. todo. Ay, no. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Vané. ¿Y Jessica? No, que ¿Escuchan bien? Bien. Ellos dicen que sí, pero ¿Qué bueno. ha pasado? Bueno, chicos, en lo que Miguel continúa con su corte o algo así por el estilo, tenemos un anuncio que hacerles, como saben. Este es el último, bueno, quedan 3 semanas nada más para que finalice El Poder del Amor. Y es por eso que hemos querido hacer un pequeño recuerdo. Ay, Dios. No te puedo, loco. Ay, no puedo. Miguel, ya no hay besos, ya no hay piquitos Ya no hay ni besos. Andreina lo dijo. Oye, Bueno. mira, lo único que te importa es lo físico. El corazón de ese hombre que... No, no es lo Bueno. físico, sino que no, No, me pero dice las chimba un cosas que va a corazón hacer. con un buen corte. obviamente, o sea. Bueno, Tú no chicos, te metes en un mi poco de vida. silencio. Chicos, un poco de silencio en lo que continúa ese recorte. Pues bueno, queremos hacer un detalle muy especial ya que quedan 3 semanas para que finalice El Poder del Amor. Vamos a dejar este pequeño anuario allá en donde, pues, en el podio, ¿no? Donde ustedes tienen la oportunidad, y les recuerdo y aprovecho, de pedir votos, grabarse y mandarlos a la producción para poder subirlo, obviamente, a la página del Poder del Amor y anunciar que ustedes, pues, quieren que voten por ustedes. Claro está, ¿por qué no? Y aquí lo que queremos es que cada quien pueda escribir algo bonito, que es para ustedes el poder del amor, un mensaje de amigas a amigas o de amor a una persona. Lo importante es cómo plasmar su experiencia del poder del amor aquí en este anuario, lo que ustedes quieran. Bonito, señores, se va a leer, así que por favor, no se escriban así groserías ni nada por el estilo. Es el primer anuario del poder del amor y así. El primer anuario del poder del amor. Primera generación Latinoamérica. Así que lo vamos a guardar con mucho recuerdo. Escriban cosas muy lindas. La chica se va a quedar con esto ahora mismo. Lo voy a poner ahí. Así que cuando vengan para acá, chicos, quieren escribir un mensaje a una persona de amistad o solamente el recuerdo de lo que ha significado el poder del amor, pues aquí lo van a tener. Yo me retiro, regreso al ratito. Puertas abiertas. Pero, ay, Señor Jesucristo, bueno, quiero recordarles la votación para la gala, para su favorito en www.elpoderdelamor.tv y recuerden que tienen en sus manos quiénes serán los ganadores del Poder del Amor. Recuerden entrar, un chico, una chica, este voto es acumulativo y en la grabación, hasta la grabación tendrán para seguir votando. Muy bien, voy a dejar esto en el podio. Chicos, para que escriban Ese mano está sobrando. Gracias, Mane. sus cositas. Miguel, suerte, Dios te bendiga. Ya se fue, Dios mío. Lucas, vámonos. No, a ningún lado. Amor, No, a ningún lado te vas. vete. No, ¿por qué te llevas? Ven. Después te invito a un cuarto rojo, Mare. Yo me voy a robar unas papas. Coge, Vanessa. Por favor, que huele muy rico, mejor que todos los que tomen esta acá. Por ahí andaba. Ey, venga, ¿para dónde va con esas papas? Mira, Ya no, la última ya. Mira, nada más bájale tantito aquí. Sí, que tengo un remolino ahí. Pero no sé, Pero no está mal. Tranquilo, Teodoro. Cabeza de nepe. Está bien. Cierto. Eso es cierto. No manches. Parece un...
cabeza a ombligo. O sea, marica, estás como, tienes el corte de un aprendiz a peluquero. Bien. Mira, tienes 2 rayas ahí. Que Algo No, extraño, no pero se lo cortes así. Hicieron 2 rayas ahí. El pelo siempre ahí. Ustedes son unos envidiosos lo que son. Siempre será un buen momento para dejarles unas lindas palabras. Uy, no confío. A todas. No, mentira, ya en serio. No de la piña. Ni no de confiar. ¿El video te pareció? Yo creo que. No. Casa de las chicas. ¿Qué? Sebastián y Andrés, casa de las chicas. No, estoy bien, gracias. Cool. Por favor, ojalá que pase como ayer. Vos siempre terminás hacia un mismo lado, ¿no? Dale, hazme la radio. A cambiar. No te voy a hacer con esto. Ese es aquí. De lado. Sebastián. Qué flow, papi. ¿De verdad quieres decirles? ¿En serio? ¿En serio le digo eso? ¿Qué le digo? Sebastián. Okay. ¿Qué pasa? Dile a Andreina que no se fije en el corte de pelo, que siga pensando en mis sentimientos y que si Renier me deja mucho más guapo de lo que ya soy, que entonces después se va a arrepentir de todos los comentarios que digo hoy. Pero dile que la quiero mucho y que le mando un beso. El que no va por todo es un mediocre. Mereces el 100%. No te conformes con menos, querida. Melissa dice unas cizañas de las que yo digo y no pasa nada. La digo yo y se viene el mundo encima contra mí. Te reto a que me des la clave de tu celular. Te reto a que me muestres ciertas conversaciones. Lo contrario al miedo es la esperanza. Hoy en día no tengo ni miedo ni esperanza. Ahorita en este estado en el que estamos los dos, no vemos que vaya a haber una relación. Me provocó y yo le dije también sus verdades. Y yo le dije, fui sincero, le dije que le gustan los votos. Ya no le vamos a dar contenido a la gente que no tiene contenido. Lo que pasa es que yo no voy a hacer el contenido de Ricardo. Si Ricardo viene aquí, queda su contenido buscando pareja. ¿Sabes por qué se siente tan presionado y por qué le enoja tanto esto? Porque una verdad incomoda y necesita de él. Necesita de él para ayudarlo. Sin él, aquí no es nada. El niño Ricardo se siente aludido porque Andreina votó por él en la gala pasada. Tú peleaste conmigo y me dijiste muchas cosas. ¿Tú crees que yo me voy a quedar callado ante ti? Shirley, ¿cómo ves esta situación cambiante de Sebastián? No me extraña. Creo que perdí la conexión entre la neurona que sirve y la que no está funcionando tan bien. Lo que pasa es que se estaba juzgando mis sentimientos por un interés. Y en la conexión de las miradas, o sea, me puso muy nerviosa. Yo era así como que... Pero a la vez me gustaba esa mirada, no sé. Era algo como que, o sea, no la presión, sino como que el programa, eres nueva, no sabes lo que va a pasar. Que sientas que conectaste como una mirada con una persona que es de otro país. Es como, qué loco todo. Y después todo lo que se dio, las cosas que quedaron inconclusas. Es un tema bien brusco, bien fuerte. Pero no me arrepiento de nada, de todo lo que viví. Mírame la barriga. Ay. Al final de cuentas, todo ha sido para crecimiento personal. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntame, Meli. Ahora yo soy tu psicóloga. ¿Sabes que te doy buenos consejos? Pues yo creo que en parte tú sabes el fondo, el trasfondo de todo, ¿cierto? Entonces entiendes mi posición. No, lo que me molesta es que uno, porque le tiene que estar diciendo a las personas que tiene que hacer en cosas que son tan simples,
y sencillas. O sea, es que hay cosas que ni siquiera me caben en la cabeza. ¡Nosotros! Ahí mandan a Miguel y a Renier para acá. Ay, qué pereza. Bueno, voy a llevar por si acaso mi juguetito. Ay, pongámonos perfume. El marcador, cógetelo. Andrés. Sacián. Ay, dame. Hola, Dame un Sebas. chicle. Y le mandaron a decir una... ¿Quieres chicle? Mandaron a decir que no se fijen en el ¿Cómo? corte. No, que no se fijen en el corte, Ve, que dale la un quieren chicle. mucho. Eso me dijo. Mucho. No. Bueno. Oye, salió lo de la chupada de la piña, ¿no? No salió. No. No, ahora. Hermanito. ¿Cómo estás? ¿Ustedes? Sí, Maldito. gracias. Le mandaron a decir una cosa. A ver, ¿sabes qué? Dijo eso. Marica, ¿dijo eso? ¿Qué? Que no entiendo nada. Él dijo eso. Mentirosos, no están diciendo nada. ¿Cuáles son tus secretos ahorita, Sebastián? No, tengo muchos ¿Qué? secretos. No, porque le estaba diciendo algo al Ay. Así le dije, ¿cuál es esa Sol, contada? Andrés. ¿Qué pasó? ¿Qué tenés? ¿Qué? No me molestes. ¿Pero qué tenés? Nada. ¿Cansa? Ujú. Ay. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es que se llaman a las compresas? ¿No tienen una No compresa? me duele nada, Gris está bromeando. Ah, chimba de pinta. Pero ¿y ahora? ¿Siguen siendo panas rabbits o ya No. son Freddy y Jessica? Freddy y Jessica. As always. Amigos. Amigos, sin derechos. Amigos con derechos. Oh. ¿Y los besos que vimos la otra vez? ¿Cuáles besos? Los besos que acá sí eran unos besos. No, le di un beso acá y le di otro beso acá y así. Ya, Yo ¿quién también le le da di uno. unos besos así? ¿Eh? ¿Tú me diste un beso? Casi. Cuando estábamos con Miguel y Andrea. ¿En la alberca? Sí. ¿Cuándo? Ah, aquí. Ajá. Bueno, pues, pero fue un juego. Ah, Fue ¿cómo un que no? juego. ¿Viste? Sí, estábamos jugando con Miguel y Andreina, o sea, nada que ver. Yo creo que vendría un juego acá muy bonito. Sí, pero donde jueguen todos. ¿Ya? ¿Hay mandarinas? Ay, no pueden jugar todos. Sí. Yo juego con Sergio normal. Aceptaría Ok, solo para ver. va, eso. va. Pero ustedes primero. Te presto a Ricardo. No, ay, sí. No, gracias. No confío en Ricardo. Y aparte ya no hay naranjas, se las comió Sebas. Ah, pero está dispuesta. Hay mira. chocolate, hay No, galletitas, cállate. hay... Es que yo veo todos los indicativos. A ver, Austin, mejor dime tú qué ves, porque desde la gala Yo estás que veo- diciendo que ves yo y si que tú ves. fuera Frederick y tuviese un gusto por ti, pues ya hace rato te hubiese No. besado. Sí, así como veo la situación, sí. Es que no es tan fácil. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien, pues? No te rías. ¿Todo bien? No te rías. ¿Todo bien? Te tengo un juego, ¿sabes? ¿Cómo Pero sigue? voy a saludar a los demás. Sí, sí. Así que. Quería hablar. No, es que no lo quiero ver. A ver, Oye, yo que veo. no quedó mal, ¿qué te pasa? No, no quedó tan mal. Mira, ven acá. ¿Qué haces, ¿Y por qué, Mira, por qué se vino a motilar acá? Pero mira, tiene como unos huecos, le he dejado aquí una ¿Qué? cicatriz. No tenés ningún hueco. Y ¿eh? tienes lo- toda ya la lo carita cortó. llena de Ay, lo pelitos. cortó. Eso, quiere más. Mentira, placas. En verdad este corte me lo hice, pero Hola a soy muy todos, probando, ¿cómo así, nada que ver están? con el ¿Cómo corte les de ha pelo. ido? ¿Sabes qué? Ya no sé qué. Ah, sí.
Bueno, está bien. Es mentira. No, está bien. ¡Ay, es mentira! ¿Gillian tiene control de todo? De cómo... No, fíjate, no tengo... ¿O no te interesa tenerlo? No me interesa ya. ¿Por qué voy a tener... ¿Por qué voy a querer control? O sea, si tú quieres hacer algo, lo haces. No tengo por qué sentirme obligada a tomar las decisiones por otras personas. So, Entonces te irías a Perú. Fue lo que alcanzamos a ver. a visitar Chile. Y a comer Ok. ceviche. Ok. Creo que eso es lo más concreto. Las amistades es lo más bonito que nos llevamos de aquí. ¿Tú crees? Sí, yo voy a extrañar a Mariela mucho. 4 meses de vivir con Mariela. Así como le extrañé las semanas que se fue. Me va a hacer falta. Realmente, quiera o no, con errores y con defectos, a todos los quiero. Todos tienen un lugar muy especial en mi corazón. Todos me han dado grandes lecciones de vida como mujer. ¿Sabrías que lo que más has aprendido es aprender a no querer tener control? Aprender a reconocer que una emoción pasajera no es lo que yo soy, es lo que siento en ese momento. No permitir que nadie me diga quién soy. Tú eres guapísima, tienes un cuerpazo, tienes un carácter y una actitud en forma que puede poner a cualquier hombre un pare y eso resulta atractivo. ¿Un pare? Un pare, o sea, un alto, ¿me entiendes? Ok, ajá. O sea, como pare. dominar. Y eso resulta atractivo. Pero vieras que no soy así. O sea, no, yo sé que es un proyecto, pero no soy así dominante. Y aparte yo sé que tienes una parte dulce, una parte cariñosa, que te preocupas, que quieres en verdad. Cuando La quieres, dulce te entregas diablita. el corazón completo. Y es muy bueno. Y es más, yo te diría, si estuviera contigo, habría algo que disfrutaríamos increíblemente porque en eso coincidimos, en alguna conversación que me contaste. ¡Ya, Fred! Pero Ok. quiero ver tu cara nomás. En eso Pasa que nosotros Ricardo- coincidiríamos, Pero muy créeme bien, que nos diría espectacular. Pero para yo tomar la iniciativa, debo de sentir esa conexión tan Mutua. fuerte. Una Pero carta, tú me, no. o sea, tú me pareces hermosa, guapísima. Te he dicho todas las cualidades que tú tienes y puedes tener más que aún no conozco. Pero si no hay esa chispa para poder acercarme Obvio, a ti, obvio. no puedo darte mi 100%. Y si no te doy mi 100%, ¿para qué voy? Es que eso yo lo tengo muy clara, pero esa O no sea, fue mi pregunta, hermano. sería otro Fred. Eso sí me dolió. Eso sí me dolió, güey. Porque es que si Desmiéntela, yo, por favor. a ver, yo voy por todo, si no, no voy Fred, por Fred, nada. Fred hace Si lo no, que ¿para no te qué da voy? bola. Porque el que no va por todo es un mediocre. Pero, pero Ricardo, Oh my God. Y tú eres una mujer que mereces el 100%. Y bueno, Tú y eres estás una sol- mujer y que estás mereces soltera. toda la atención de un hombre. agradezco, y lo todo sé. lo mejor Lo del sé. mundo. No solo tú, todas las mujeres pienso. Ay, no, Pero hay tú unas vales que- mucho. Tú vales mucho. Yo A eso sé. voy. Y mereces el 100%. No te conformes con menos, querida. ¿Sabes? Es que a veces te veo que sos como muy yo. Sos como, ok, no te preocupes. Pero cuando explotas, Cuando te buscan. como Chernobyl. Ah, no, y así sí. soy yo. Eso Yo soy sí. muy tranquila, pero cuando alguien ya me saca mis casillas, exploto de una manera muy horrible. A mí me llamó la atención una cosa que vos dijiste y lo dijiste de molesta. ¿Qué dije? Cuando dijiste en la gala, si yo hablara, dijiste, o en la pregala creo que fue. Pero dijiste, si yo hablara, yo estoy seguro que tenés vos mucho por hablar. Y si hablara, se le caería toda la máscara al príncipe. Pero yo sé que por evitarte problemas, lío, una tarjeta amarilla o algo así, no lo hablas. Bueno, yo mejor no voy a decir nada. No, era jugando, pero sabes, mira ahí el problema. Yo no puedo decir una cizaña porque ahí me tachan de que, ay, que aquí, que ya lo demás. O sea, ella también hizo algo parecido y como la... Es que por eso te digo, aquí no podés ser una persona honesta, decir la verdad, decir lo que pensás sin que te mortifiquen o te critiquen o te apedreen literalmente. O sea, solo hay no personas literalmente, que sí- sino que pero te hay personas apedreen sí pueden verbalmente. que pueden decir la cizaña y no hay ningún problema, pero lo dice uno y ya les duele. Es que les duele la verdad. Estamos en un mundo donde aceptan más la mentira que la verdad.
No, pero mira, un Y ejemplo. allá afuera te van a apedrear, perdón, horrible. Ya lo han hecho. Pero yo no sé por qué es así, o sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tirar su ceñito y todo eso. También estamos en un reality, ¿no? Y No es un derecho, es que tenés te tienen que dar la libertad, pues, o sea. Por un ejemplo, Melissa dice unas cizañas de las que yo digo y no pasa nada. La digo yo y se viene el mundo encima contra mí. Entonces, como que, ok, mejor me quedo callada, ¿no? Y ya se lo toman porque personal. saben el perfil que manejamos. Cuando yo abro la boca, sé que lo abro con certeza. Cuando vos abrís la boca, sabes que lo hablas con certeza. Cuando Mariela abre la boca, saben que lo habla con certeza, también que tóxica, pero que con certeza. Estúpido. Apoyo eso, bebé. Sí, sí, reina. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Morado. Morado. No, tramposa. Dale bien. No era ahí. Dale bien. Morado. Así era, pues, ¿no? Morado son 3 nada más. Morado. No, morado acá. Ok. Celeste. El que le cueste. Esa es buena. Como pareja, ¿qué sueños quisieras cumplir conmigo? Un tour de música. Viajando por todos los países por los que pasaba en el programa. Eso sería Ya increíble. lo hemos hablado y lo sabes. Pero igual lo pongo porque, pues... es- Pero sí, sí sabes qué es esa. Quisiera que hiciéramos un tour por todos los países. Panamá, Ecuador, todos. Bolivia, Perú, Colombia. Juntitos. Cantando juntos en tarima. Yo soy de La Paz, pero vivo en Santa Cruz. ¿Y está cuánto tiempo? ¿En Santa Cruz? La Paz de Santa Cruz, ¿a cuánto tiempo? Bueno, ¿a cuánto estamos, bro? 18 horas. ¿Qué? ¿Qué? ¿No vas a ver a tu mamá entonces cuando recién llegues? ¿Y en avión? ¿O no? En avión 1 hora. 18 horas. Wow. Yes. Qué lejos. ¿Por qué crees que la gente... ¿Qué te pasa? Eso me dijeron. Respóndemela tú. Eso sí lo voy a responder yo. ¿Por qué crees que la gente dice que estás conmigo por votaciones? A ver, la verdad, pienso que lo dicen porque sí. Tienen razón en algo en que yo estuve durante toda la temporada. Pero, sea como sea que yo he estado así, desde un principio conecté contigo. Cuando ni siquiera había favoritos, cuando ni siquiera sabía yo que iban a votar por mí, cuando ni siquiera sabías tú que iban a votar por ti, no sabíamos quién iba a ser los líderes. Y en ese momento yo te escogí, tú me escogiste a mí. Y ahí fue donde nació lo nuestro. Y desde ahí se notó una conexión real y una conexión que no muere. Yo te escogí a ti primero. Yo también te escogí a ti, con la mirada, y lo sabes. ¿Cómo era mi mirada? Tú que siempre te burlas de eso. ¿Cómo era mi mirada? Dale, dale, ¿cómo era? O sea, me ponías muy nervioso y decía que ¿Cómo tengo el diente manchado. Pero ¿cómo o algo era? así. ¿Cómo era? Y yo era, ¿por qué me mira tanto? Me quiere poner muy Y a lo que nerviosa. voy. Esa conexión nació en ese momento. Me gustó lo que dijiste, me escogiste con la mirada. Poder del amor. Ay, es que quiero escribirles uno por uno, pero ya. Gracias por abrirme las puertas de esta casa. Enseñarme que ir con prisa no está mal, sobre todo si tiene que ver con el amor. Dentro de la convivencia entre chicas y chicos buscando el amor. Fuera de nuestros países, al otro lado del mundo, extrañando a los nuestros y en compañía de 11 países, pudimos conocer mucho más de nosotros mismos. Y seguramente cuando lleguemos a casa no seamos los mismos, pero espero que seamos mejores. Gracias por cada capítulo. Amemos y también dejemos de amar, ambos sin miedo. Las y los extrañaré. Con profundo amor, su piña boliviana. Yo voy a hacer un círculo de acordes. Y de aquí a la gala tienes que componerme por lo menos un coro o un verso. Con el tema que yo te voy a decir. Y cantarlo. ¿Sí? Puede ser no cantarlo, pero por lo menos escribirlo y yo lo canto. Pero tienes que componer. Yo lo escribo y tú lo cantas. Ahora tienes que componer. Obvio. Me gusta Va. ese reto, es muy bonito.
No se vale pedirle ayuda a tu compositor de Ecuador, ni a ningún compositor. Es algo mío. Ni a nadie. No, ni a no. mí me puedes pedir ayuda. No le puedes pedir ayuda ni a Miguel, ni a Teodoro, ni a Juan Carlos. Ay, pero Juan Carlos por lo menos como unos consejillos, ¿no? Juan Carlos sí me puede dar consejos. No, por favor. No, Juan Carlos está tranquilo. Deja el mundo tranquilo por hoy, por lo menos. Ya está bien en esta gala. Tienes aquí a la gala para componer. Unos puros pelitos. Sí, es que, bueno, no tengo cómo limpiarme. ¿Qué quieres? Un besito. ¿Cómo te ríes? Me da risa. A ver si llegamos juntos. ¡No! Uno siempre va a terminar solo. Sí, es que yo ¿En serio? cuando vine yo dije, es raro, muy difícil que yo me enamore de alguien. Y paz, con pipa al cielo. Pero yo te vi reenamorada en un momento, yo te vi súper enamorada. Ujú. O sea, yo te vi botando De hecho, elefantes rosados por todas de hecho, el sentimiento no se va de un día para el otro. Sigue ahí, solo que lo muté y lo moví a otro lugar. O sea, y yo te pregunto, o sea, como con toda la adultez del caso, sí, cuando tú lo ves, ¿qué sientes? No lo veo ahora, intento no verlo. Ok. Él me pidió algo y yo lo estoy cumpliendo. Si algo sí soy es obediente. Bueno, no siempre, pero solo intentar. Pero bueno, cuando sientes que está por ahí, o sea, uno tiene que sentir algo. Mira. Por ejemplo, yo la veo a ella. Le digo, fue lindo. O sea, hubo momentos lindos. O sea, pienso es en eso. Como que hubo cosas lindas. Siento eso. Prefiero dejarle de hablar. Y eliminarlo de mi vida para siempre. Así como me eliminaste este fin de semana. Ay, ya, supérelo, superémoslo. Sí. Pero es que usted también es que usted también se pasa. Yo. Usted de verdad se pasa. No, en serio, usted se pasa. ¿Por qué? Ey, ¿ya terminaron? Cuidado que hay un par de preguntas un poco filosas. Pero después me la das porque faltan unas preguntas. No, la pregunta que quieres hacer me la haces de frente. Me las haces. ¿Cómo es, Renier? ¿Cómo es, Renier? La pregunta que me quieras hacer me ¿Qué la fue, haces de puñeta? frente. ¿Qué fue? De Tú frente tenías me algo que la decir, haces. tú tenías algo que decir, mami, me lo dices de frente. ¿Quién hace eso? No Que sé. nace así. Jay Cortés, la presión, ¿me sigue o no me sigue? ¿Qué fue? ¿Qué tú vas a hacer? Ok, dale, dime el número. Jayco y Camilo. El pantalones de Camilo. 5. Jay, color. Rosado. Sí, pero usted fue el que hizo las preguntas. Pero ahora no, yo no sé dónde las copió Andreina. Tienes un reto. Bueno, ay, no. Qué reto. Tienes un reto. Tienes un reto. Ajá. Estoy pensando. Un reto, un reto. El El que quiso Claro, jugar tigre. salió afectado. Es más, se la voy a devolver. Voy a dejar que tú me pongas el reto a mí. ¿Ah, sí? ¿Sí? Te reto a que me des la clave de tu celular.
No lo tengo aquí. Igual. La clave del celular. ¿Para Te qué? reto a que me des la clave de tu celular. Te reto a que me muestres ciertas conversaciones. ¿Cómo cuáles? Las que yo elija. Las que tú elijas. Ajá. ¿Y cuáles son las que tú vas a elegir? Conversaciones con sus ex. ¿Con mis ex? A ver, ¿de qué habla uno con un ex? Oh. Ya tú sabes. Ok. Ok. ¿En qué tiempo te doy el celular? ¿Qué? ¿En qué tiempo te lo doy? No, ahí miramos. A veces damos mucho por personas que tal vez no están dispuestos a lo mismo. No digo que ese sea el caso de él. Sé que yo no valoré muchas cosas. Sé que no le supe hacer sentir que lo valoraba. Sé que no le permití Pero muchas ven acá, cosas. o sea, si tú dices que él cree que tú fuiste la culpable en todo, hablas como si lo hubieras sido. O sea, hablas como si asumieras esa culpa. Si nadie va a asumir la responsabilidad, prefiero asumirla yo. Alguien tiene que ser la persona más grande. ¿Alguien tiene que ser qué? Alguien tiene que ser la persona más grande. Y si él se queda tranquilo pensando que la culpa la tengo yo, no me importa. Y si no piensas en la culpa. No pienso ya, o sea, Y sé, es que en yo el sé. asumir las responsabilidades ya. Asumo la responsabilidad de lo que yo sé que no hice bien y de lo que de alguna manera me va a servir a cuidar una relación futura si es que llega a existir. Eso asumo. Y duermo tranquila sabiendo que lo entregué todo. Que esperé también, que fui paciente. Que todo lo que hice lo hice con el corazón. Vamos. El 7. Color. Celeste, para que le cueste. Como pareja, ¿qué sueños quisieras cumplir conmigo? ¿Qué sueño me gustaría cumplir contigo? Me gustaría tener nuestro propio canal de YouTube, nuestra marca de ropa, Ah, sí. modelar juntos, hacer fotos juntos, no sé, tanto por hacer. Tengo muchos sueños que podría compartir contigo. ¿Conmigo? Ajá. El sueño que yo más quisiera compartir contigo es amanecer todas las mañanas junto a ti. ¿Sí? Ah, di un número. 5. Otra vez el 5. 7. 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amarillo. ¿Seguro? ¿Ese no fue que ya escogí? No. ¿Por qué crees que la gente dice que estás conmigo por votaciones? ¿O por qué crees, bueno, algo es porque crees que la gente dice que estás conmigo solo por ganar este reality? Ok, entonces esa pregunta conmigo no pega. Porque yo ya gané el reality. Yo gané Ok. Se vale tu respuesta. 9. ¿Todavía tienes un dejo de esperanza, quizás, de estar con él? La esperanza mata. La esperanza mata. Pero no en un mal sentido eso. O sea, lo contrario al miedo es la esperanza. Hoy en día no tengo ni miedo ni esperanza. Ni miedo ni esperanza. En este caso, Lo contrario al miedo es el amor, tienes amor propio, ¿no? La esperanza mata mucho, a pesar de que piensen que no y que digan que no. Pero ¿quién te dice que no? En algún momento me dijeron es que tú no te amas o tú no te quieres. Y yo fue como, Porque no te das cuenta de lo que está pasando, te decía. wow, ajá. Y yo era como, wow, discúlpenme.
el amor propio es un camino eterno y que hoy esté medio baja no quiere decir que no me ame. Me amo lo suficiente para saber que soy capaz de muchas cosas. Ahora, por ejemplo, me siento orgullosa de la madre que atravesó esa crisis que nunca había tenido. Nunca me había sentido así. Que nunca había estado fuera de mi cable a tierra. Sabes que yo por eso tenía mucho miedo de irme a vivir a otro lado en algún momento. Me ¿Cómo a dónde? Yo tomé la decisión ya de salir y vivir en otro país después de la pandemia. Pero antes de eso yo tenía mucho miedo de salir de mi país, de vivir en otro lado. Porque decía, ¿y dónde van a estar mis cables a tierra? Mi familia, mis Tu amigos. familia, eso. ok. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Mira, es un payaso. No. Mira, es un payaso. Vamos a hacer la cámara. Aquí me están enfocando. Dale, dale. A ver. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Ah? A ver, a mí que no me toca. ¿Qué te pasa? Oh, perdóname. Ya no te oye. ¿Se lo van a creer? Ay, no puedo parar de reír, ya. Ay. Bueno, pues el del amor. Yo pienso que si Miguel y Andrea se salen del medio, yo creo que, ¿verdad? Yo puedo dar un discurso aquí sustituible. Oh, le acaban de dar un pescozón. No, pero es que me la traje. Qué rico. Sigan votando por Andreina. Para que lo siga golpeando, por favor. De verdad no puedo. Explícame. ¿Qué te pasa? Sí, imagínate. Está bien bonita. Está bien bonita. Gracias. Está chingón. Bueno, pues el del amor. Yo siento, ¿verdad? Y decía. Que yo, y aquí la piña presente, deberíamos tener los votos simple y sencillamente porque siento que nuestro amor ha ido, venido, subido, bajado, izquierda, derecha, de todo. Y siento que muchas personas se están identificando con nuestra relación y yo pienso genuinamente que sus votos van a servir a nosotros, a nuestro futuro. Así que por favor les pido un voto para Piña, un voto para el Hyper, un voto para Edgar, no puedo decir Hyper. Algo que quieras añadir a la conversación de los votos. Que por fin estoy disfrutando esto sin complicaciones. Que es válido hacer renegar, también es válido renegar. Y que los votos que quieran apoyar a esta pareja Bienvenidos. serán bienvenidos con mucho amor. Gracias. Tú me tiraste una a mí. Tú me tiraste una a mí. Dios mío. Andrés vino a la casa y me preguntó sobre el tema. El tema fue así. Estábamos hablando del amor y de toda esa cuestión. Y entonces yo les dije como que
¿Con quién estaban teniendo semejante Shirley. conversación con tanta profundidad? Shirley, Gigi, Mare. Están enamoradas las chicas, Y- enamoradas. Les robamos el sillón. Dale, campeón. Lo siento. Gracias, Lo carac. disfruto al máximo. Bueno, estábamos hablando de eso del amor y que no sé qué. Y entonces no sé cómo surgió el tema y pues, yo les dije como que, ay no, pero o sea, qué miedo, ¿no? Les digo como que enamorarse y todo lo demás y que eso pues. Y de ahí me dijeron como que, yo les dije como que, ay no, a mí me da cosita, Leo, porque sí siento como que está bien difícil, Leo, que uno esté sintiendo cosas tan fuertes y todo lo demás y Qué parejita más linda. sin... Nuestra inspiración. usted, nuestro ejemplo. Fuente de inspiración. Sos un crack. Gracias, Brody. Eso es un gran... ¿Qué falta para que esa pareja se complemente al 100? ¿Cómo? O ¿Cómo es sigue- al 100? O sigue... Me encanta tu look. Sí. ¡Pajo, puñeta! Muy ¿Qué cool, muy fue? Viste, Renier, tiene un Sigue mis look. consejos y vas a llegar a viejo. Mi mentor. Sí. Mentoría me online. ayudó, sí, es cierto, te ha ayudado, Sí, ¿no? él me ayuda, sí, ¿En de verdad. serio? Le banco a muerte, Ahora ya a entiendo morir. por qué Melissa está tan enamorada. Le banco a No, y morir. eso que hay cosas que le hago que no... No me da. Claro que no salen acá. Como mismo... Detalles, detalles, ¿no? Detalles, mensajes, cosas que le mando. Ajá, obvio. Crack. Gracias No, por tanto. pero- Gracias por tanto. ¿Qué es esto? Atalay. No Atalay sé te manda qué un es. regalo. ¿Te imaginas? Te mandaron rosas con Atalay. Brother. Brother. Muchísimas gracias. No sé de quién será. Prometo leerlo luego, pero gracias. Está increíble, me encanta. Creo que primera vez que me dan... ¿Un regalo? No, recientemente me dieron en la gala. Ah, no de los salió. fans. Sí, de los fans. Pero primera vez que me dan flores, creo. No hables todavía. En eso estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo se te va esa voz? Ahorita. Lo que pasa es que las situaciones de aquí son bien fuertes. Y mira, el poder del amor, yo quisiera pedir unos votos especiales para mí. Ahora sí ya se fue. Que sostenía Helio. A ver, dale. Ya, se va. Ya se va. No, Yo quiero. Yo quiero. Dale. Obvio, Es dale. que yo no quiero hablar mucho. Va, no importa. A ver. Espera. Míralo aquí. ¿Dónde? Aquí. Ya, acá. Ok. Pero tienes que meterte harto. Exhala todo. Exhala todo. Ya. Y vamos, 1, 2 y 3. Chupa. Ya. Habla normal. Habla. No eres Hola. Hola, ¿qué tal? Más o menos. Me encanta, ¿quién soy? Parezco los 7 enanitos. Ahí. Hola. Un dos. Ya se fue. Ahí. ¿Qué vas a decir? Tú sabes hacer todo. Exhala. ¡Dale, habla! Baby, tú me encantas. No, todavía. Dile algo bonito a Piña. Baby, tú me encantas. Y me atrevo a decir que yo te hizo para mí, en tus ojos del cielo yo vi. Andreina, no puede. Andreina. Andreina. Espera. Vente, bandolera. No hay nada. Un Ya minion, no. ¿sí? Ya, aquí está. Pon tu bolsita y yo te lo voy a... Porque soy una bandolera, lera. Pásame que espera, para sacarme de aquí. Llévame junto a ti. Es involuble, ¿no? No voluble, sino que lo que te digo, me sopesé los pros y los contra de irme. Y es conveniente quedarme hasta la final, hacer parte del contexto del programa, de la final. Pues estar ahí. En este lugar, contigo,
no siento que se pueda dar una relación como tal, porque eso lleva su tiempo, ¿me Sí, explico? totalmente. Siento que a lo mejor entre nosotros lo único que podría pasar es tener una amistad un poquito elevada. O sea, no sé si me, ¿Y es que eso no sé qué si me voy a ver muy significa? mal diciendo esto. No, para nada, para nada. Yo lo veo así. Podemos ser solo amigos, Ujú. como eres tu compiña, como solo amigos, güey. O sea, Ya. de que Lo que me da chiste es que lo hemos hablado unas 5 veces por lo menos. no, pero en la gala otra vez yo dije que ya nada y que tú tu lado y yo Sí. de mi lado y tal. Pero es cierto. Y yo te estoy preguntando si lo que quieres es que las cosas se queden así. Ya. Porque igual, no sé, a lo mejor también por todo lo que estaba pasando, pues tomé una decisión como Muy fuerte. apresurada. No, a mí no me parece eso. No me parece nada de eso. Ya te lo dije. A mí me parece que hiciste lo correcto. Te quitaste un peso de encima, te diste tu lugar. No me quité un Este, peso de encima, solamente Sí, como porque que es me hice a como- un lado, di un paso a un lado de la situación en la que estabas involucrado, pero, o sea, no me quité ningún peso de encima. Porque un peso es diferente, un peso es algo que te viene como torturando. Claro, pero te quitaste un posible peso que iba a estar. Ah, viste, sí. Sí, Eso, sí, entonces. sí. Y es que, ¿sabes qué? Aquí Oh. se me hace como súper complicado. Oh, llegan tarde. Se me hace como súper complicado Ya. en o sea, en este formato decir Creo- frente al público que no quiero una relación. Creo que tienes que calmarte. Creo que tienes que calmarte. ¿Por qué? Porque creo que estás así con muchas cuestionantes en tu cabeza. No, solo quiero dejar claro ante cámaras que no estoy buscando una relación y no sé si eso, Gente no está buscando una relación. Yo tampoco la estoy buscando. no sé si ¿Qué es eso lo que a nivel queremos? formato del poder del amor se vea mal o esté mal, No, ¿sabes? Que yo no, no, diga, no. no quiero A una ver, relación como ven, tal por- ahorita. Voy a hablar por ti porque ya lo hemos hablado varias veces, ¿ya? Ok. Y para que lo entiendan. Jessica y yo no estamos buscando una relación. Lo que queremos es divertirnos, pasarla bien hasta el último día acá y llevar la fiesta en paz. Y sobre todo, divertirnos. Si hay coqueteo, si hay chistes o lo que sea, actividades, nos prestamos para eso sin ningún problema. Porque claramente le parezco atractivo, a mí me parece atractiva, nos llevamos súper bien, hay un cariño grande de por medio. Entonces, como diría... Ahí queda, Ajá. como, ahí está. Qué bien, más bien que te hayas quedado. ¿Ah? Qué bien. Que hayas vuelto. Eso pensás de que haya vuelto. ¿Te parece bien? Me parece bien. Sentí que tomaste una decisión muy apresurada. Y que de repente te arrepentías y querías volver. Y mira, no me equivoqué. Tanto como a nivel de arrepentimiento, no, ¿sabes? No fue tanto arrepentimiento. Si yo digo una cosa, la hago. ¿Qué me miras así como que estudiándome? Siempre. Pero ahora más. ¿Ah? Ahora más. Ahora más que siempre. Sí. ¿Y qué estudio según tú? A ver. No sé, pero te veo como pensando en algo. Tú quieres decirme algo y no me dices nada y me quedas mirando. Como que me miras así. Ahorita le preguntaba a Mare, ¿tú qué sientes cuando ves a Andrés? Ahorita que están en un punto de que ya las cosas están claras y que no quieren estar juntos. No quieren, no. Él no quiere estar con ella. Bueno, no quieren. Ah, no, ella también ya decidió. Ah, yo también he decidido eso. Y le costaba dar una respuesta, ¿ves? Yo le dije, ¿sabes? Yo tengo un ejemplo. Tú estabas acostada al lado. Y le decía ya, ¿sabes yo qué siento cuando veo a Shirley, por ejemplo, ahorita que te vi? Ayer. Y trato de pensar eso en las cosas buenas. Quitando la decisión, quitando lo que haya pasado, o la distancia que hayamos tomado. Pienso es en los bonitos momentos.
¡Te encontré! Ahora me respondes la pregunta. De la nada, ¿no? ¿Lo encuentras? Muerto. Llevo aquí 78 días. Literal. Han pasado 82 Han pasado años. 82 días. ¿Ya te estabas asfixiando? Sí. Mira a ti. No salía. Qué bonito juego. No te puedo creer, te escondiste súper bien. Le llegó un detalle a Fred, sí. ¿Ah? Le llegó un detalle a Fred. ¿De parte de? No sé. Bueno, yo los invito a que los que quieran se acerquen a Mario. Rata. El Gabriel es muy rata. No, mentira. No, mentira, mentira, Tal no. vez así despierta tu interés. No. No, es que yo siento que... Pero no solo los chicos, las chicas también cuando ven que Sí, verdad, el tipo humano. está en otra ya, de por ahí se quiere acercar otra A vez. mí me da igual. No es así. pero ya que sacas el tema de Tienes hombres, algo en el inconsciente que te dice, acércate a él o te lo van a quitar y nadie quiere perder. Mira, te cuento que ha pasado muchas veces aquí eso. Se han intentado acercar a Mario muchas personas y... Sí, yo- tú sigues igual, exacto. Sí. Pero bueno. Es que depende, mira. Es porque soy una persona segura. Segura, obvio, exacto. eso es inseguridad. Ah, pero que se me acerquen. No sabe cómo se armaba allá. Sí, me imagino. Que se te acerquen a ti. Claro. Cualquiera. Arde Troya. Por ahí comentan y especulan de que porque se enteró de que hablo con la piña de vez en cuando, una onda así. ¿Qué? Por ahí anda. Son rumores de pasillo. Bueno, pero todos somos distintos, tampoco no significa... Por eso te digo, no dice que todos somos distintos, pero igual es como que... como diría un No. amigo panameño, bien foco. Conmigo no funciona eso de que te dejo de escribir para hacerme el interesante. Ay, no. No, que te va súper bien. Voy a eliminar esa técnica No, no antes. me gusta. A mí no me gusta que se hagan como el interesante, el como que, ay, te ignoro, porque se supone que cuando ignoras a una persona más quiere estar ahí, yo no. O sea, me vas a demostrar lo que me demostras y punto, si no, quítate Es que mi camino que me estás no se quitando juega tiempo. así. Se trata de cuando te demostró interés, te lo quita de golpe, ahí es cuando tú sientes. Y ahí crea la Yo atracción. ahí lo único que siento es eliminado. Que yo te vayas a atragantar. ¿Por qué? No sé, digo. Así que atragantar, ¿por qué? Es un decir. ¿Y por qué se decir? Estoy tragando saliva. Sí, por eso digo que te atragantas. Bien, o sea, yo no veo por qué. Cómo terminar mal o por una Pero barrera. es que no hemos terminado mal. O para ti sí. ¿Tú crees que yo te estoy poniendo una barrera? ¿Sí? No. Entonces, ¿por qué te haces películas? Me gusta. ¿Te gustan las películas? Me en gusta- pelicularte. ¿Ah? ¿Te gusta en pelicularte por las puras? Pero por lo menos sí te conocí un poquito, ¿ves? Y por ejemplo sé cuando estás más dispuesta y cuando no. ¿Ves? Parece que no hay cuarto malo. Pero qué chimba que podamos hablar. Yo por el contrario creo que tú pensabas que no nos íbamos a volver a ver. Y que yo me fui y listo. Si me preguntas si te quería volver a ver, te diría que no. No, Pero- no pregunto eso. No, ya sé, pero te estoy diciendo adicional lo que estás hablando. Nunca pensé que no te iba a volver a ver. Sabía que ibas a regresar, por eso te lo digo. Es Nadie lo que sabía yo eso. pensé, es mi intuición. Nadie sabía eso, ni yo. Yo sé, no estoy diciendo que esté algo dicho, sino que es Ni lo que siquiera yo lo sabía. es lo que yo pensé y ya. Que ya no le vamos a dar contenido a la gente que no tiene contenido. Lo que pasa es que yo no voy a hacer el contenido de Ricardo. Si Ricardo viene aquí, queda su contenido buscando pareja. ¿Sabes por qué se siente tan presionado y por qué le enoja tanto esto? Porque una verdad incomoda y necesita de él.
necesita de él para ayudarlo. Sin él, aquí no es nada. El niño Ricardo se siente aludido porque Andreina votó por él en la gala pasada. Tú peleaste conmigo y me dijiste muchas cosas. ¿Tú crees que yo me voy a quedar callado ante ti? Shirley, ¿cómo ves esta situación cambiante de Sebastián? No me extraña. Creo que perdí la conexión entre la neurona que sirve y la que no está funcionando tan bien. Lo que pasa es que se estaba juzgando mis sentimientos por un interés. Ay, ¿Y qué dijo Claudia? ¡Bote! ¿Qué? Nada, nada. Y yo. Tu cara Gracias. Bro, Brother. con un piquete. Fue un buen detalle. Tuvo cool. En otro momento tú hubieras... Cualquiera se manda detalles después de cagarla, así que es normal. En otro momento tú fuese más. Claro, hay que ser inoportuno, ¿no? Claro. Ellos entienden. Creo que con eso basta. No mames, que siga viendo papel tuyo. Confetti. Yo peleé una vez para no volver Ah, a pero el pelear. segundo salió y no explotó. Muy radical. No, y me asusté. O sea, Una yo chica creo que muy hasta de las radical. imágenes, porque no me lo esperaba. No, yo Oye, ¿quién le dio eso a Frederick? No, yo que no seas No nos tranquilo, quiere decir. cuando te decís, We don't bueno, know. chao, ¿entendés? Yo creo que No fue hay aquí. vuelta atrás. Yo creo que fue... No sé, es que... Qué rico, ¿te imaginas? Con el tema, Y extraño esto de los triángulos amorosos. Hace tanto que no hay. Porque si te vas a pelear, te vas a pelear feo, pero una vez. Oye, Creo que acá no ha Ricardo. hecho nada. Mentira, mentira, mentira. Con respeto, por respeto. Hay que regalar energías. ¿Ya? ¿Ya me vas a dar la primicia? No vale la pena. No, no. Perdón, se me chispoteó. No, sinceramente no sé. Qué misterio, qué buen misterio. ¿A qué países te has ido? Colombia, Punta Nayarit en México. Y ya. Canadá, pero tenía como 8 años, no vale. cuento. Pero no he viajado mucho así. Se puede decir como que mis amigas no son tan viajeras. Quería ir a Dubái, se supone que iba a ir a Dubái, pero ¿Estás cerca de aquí? sí, pero quería como que ir con mi grupo de amigas. Sitio muy top. Sí, por eso. Bueno, nunca es tarde. No, sí, yo sé que voy a volver. Yo Tal pasé- vez en como 10 años, pero Yo fui en fin de año. sí, lindo. Brutal. Chicos, esto es romance. Vanessa, qué buen momento para llegar. Llegué en un buen momento. Perdón, ese pelo, por favor. No, obvio que no. Alejandro, Mariela, Ricardo, chicos, vengan para acá. ¿Saben lo que implica? Pienso muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Siempre que te veo pienso muchas ¿Qué cosas. piensas ahora? Ahorita. Me gusta mucho hablar con vos. ¿Otra? Que te extraño. ¿Y estás tranquilo? Eso no me has contestado. Estoy trabajando para eso. ¿Y vos? Tranquila. Yo ya te respondí hace rato. Ah, que sí, que sí. Que sí, ¿verdad? Muy bien, chicos, ya finalmente estamos todos. ¿Qué les ha parecido la dinámica de momento de plasmar pequeños recuerdos en una libreta que quedará para la prosperidad? Muy buena. Ah, todavía no. Muy buena. Yo ni la Me he terminé. podido despechar. Muy bien. Vamos. ¿Les parece si leemos algunos? Bueno, ya la piña leyó el de ella, muy lindo. Solamente hay como 4, o sea, voy a leerlo. Malandro bigotón. Andrés, ¿ese eres tú? Aquí está. Mira, Ricardo. Irreconocible ¿Ese eres tú? perro. A ver, dice, vamos Puso a leer. 6 años. Poder del amor.
Gracias por todo lo aprendido. Después de este experimento pude desarrollar mucho el amor propio. Aprendí sobre el amor, sobre lo que quiero y no quiero en mi vida. Lo importante es escucharme y mi consejo para todas las personas que puedan apreciarlo. Conócete primero, atiéndete y ámate para luego amar. No confundas el amor con aferrarte a una idea. Malandro, bigotón, cizañoso boliviano. Muy bien. Gillian. Gillian. ¿Gillian escribió? Gillian. Ahí se escribiste, Edgar. Ay, acá está. Dios mío, se pierde. Todos se cambian de posición. No me digas Gillian. no me digas que te olvidaste mi nombre también. No, es que usted siempre necesita por acá abajo. Oye, Grace. Habla Gillian aquí. Estoy feliz y agradecida de esta linda oportunidad. Me voy con lindos momentos y amigas que valen más que oro. Con eso ya gané. Gillian. Edgar, todos se me están perdiendo hoy. Ándelo. Ok. El amor es paciente, el amor lo aguanta todo, el amor es... ¿Edgar? Servicial. Propio. El amor es servicial. Eso es verdad. Cada uno aquí es un mundo aparte. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros sin juzgar a nadie. El amor es fuerte. Te amo, amor. Confío en ti. Edgar, Puerto Rico, eso. PR. Yo no le había terminado por ahí. ¿Te amo, amor, va para alguien especial o simplemente al amor así? O cuando te dijeron, puedes hacer cualquier cosa, mi amor. O sea, sí, era específicamente como que para el amor, como que... Ok. O sea, que hay gente que le tiene miedo al amor, pues Esa risa yo en verdad más. realmente amo el amor. O sea, pienso que el amor es Porque bien ahora importante para tenemos nosotros. amor mío, ¿no? Por eso pregunté exactamente, A mí porque en dijo verdad me amor cuesta mío. abrirme, me siento como en una burbuja. Renier, estás como Melissa, tengo que llamarte otro nombre o algo así hoy. Melissa. Malizo. Malizo. Malizo el barbero. Dime. Bueno, pensé que iba a quedar peor. Califícame. Que está bueno el O corte. sea, ¿qué piensan? iba a quedar de- feo. O sea, la verdad estamos todos sufriendo. Aunque tiene una cortada O sea, Por lo menos está mejor que el de Ricardo. Está mejor que el de Ricardo. Pero este me lo hice yo mismo. No, se nota. Tiene unas cortadas allí. Me cortó, Vanessa. Mira cómo lo cortó Tanto acá. premio y no te puedes ir a la peluquería. Barbero que se respete, da su cortadita. eso fue eso fue un asesinato en todos los sentidos. Voy a leer un mensaje el más mismo nivel de antes de barbería que tiene para continuar. avisar dónde está. Tú sabes que yo... Voy a leer el tuyo, Mario. A todos. 3-4 meses de descubrirme a mí misma, de conocer lados de mí aún ¿Quién? explorados, de entender el amor en toda su expresión, de aprendizaje, mucho aprendizaje. Saber saborear la lentitud a pesar de que el tiempo corra, saber capaz de hacerme la mujer más feliz del mundo, comprender la magnitud de mi poder personal, reconocer patrones. Todo lo Patrones que a los tú que no no voy a pudiste, volver. Andrés. Entender que el amor que me doy es el único que necesito. El resto, que sume a la mujer valiente que escribe esto. Gracias por esta aventura. A todos me los llevo en el corazón. De todos he aprendido cosas maravillosas. Me voy plena, segura, feliz. Con mi intuición clara, mi corazón repleto de amor y sabiendo que las cosas no deben suceder cuando uno esté listo, sino cuando el tiempo te otorga la valentía suficiente de aventurarte, a salir de ti para volver ahí mismo, más fuerte, amándote el doble, más capaz, más despierto. Mares Ceballos. Voltea la página de ahí otra vez. Este es mi Ecuador. Vamos, Ecuador. 3-0. Muy bien, les quiero duele, recordar que esto va a ser un lindo recuerdo, así que tomen su tiempo para escribir algo lindo. Ya saben que puede ser al amor, el poder del amor, a una amiga, un amor, lo que ustedes quieran decir, lo pueden plasmar aquí. 5-0 Chicos, se te lo pueden duele, llevar a su coqueta. casa si quieren también, para que escriban allá un rato en esos tiempos que tienen libre, lo devuelven. ¿Qué? Claro que A sí, Luca le Luca está descansando, está amanecido. Pero bueno. Chicos, pues vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado hoy. Ricardo, quiero empezar contigo. ¿Qué hiciste ahora? Es que no sé, porque Parejas, Ricardo durante tómense de este las día manos, tómense de sigue las manos, un las poco manos. insistiendo con Andreina y Miguel por ese amor. ¿Por qué no lo sueltas? ¿O por qué piensas realmente que aquí no hay una honestidad sincera? Porque toca hacer contenido. No es que, a ver, no es que no lo suelto, pero yo me sentí provocado y tenía que reaccionar y responder con la ¿Provocado verdad, por qué? sin inventarme nada. Porque tú sabes cómo es Miguel.
Y él le encanta provocarme. ¿Cuándo te provoqué? Él le encanta provocarme en la casa de los chicos. Con tu presencia. Gracias, Fred le va a apoyar porque Fred me detesta, obviamente. Entonces, Fred no tiene una palabra creíble. No tiene una palabra creíble. Solo lo odia. ¿Me entiendes? El comentario de Fred no cuenta. Oye, conejitos, ¿qué están haciendo? Yo iba a ir por ese tema, pero lo tenía pero me lo voy a avisar. A ver, yo ahorita, Ricardo, regreso contigo, no te creas. El ser humano funciona con miedo. Jessica Fred, me quedé yo la última vez que no eran panarrabias. Que no eran amigos. Bueno, Así se mata un tema, muy bien. o sea, Muy bien. que pues que no había nada ahí. Por las noches, sí, bien. Y hoy están Trabajo agarrados de las bajo manos. la Por sombra. favor, un mapa, hágame entender esta situación. Vanessa, o sea, aquí todo el mundo dice que no va a estar con alguien y después está con otro día. Así es. Mira la piña también. Está aprendiendo de piña. A ver, Fred, Jessica, No. en su momento, expliquen, Fred. A ver, Jessica y yo acabamos de tener una charla en la que prácticamente volvemos a aclarar las cosas que realmente no... Ahorita en este estado en el que estamos los dos, no vemos que vaya a haber una relación. No, Más por allá. eso me agarró la mano de mi amigo. Para De mi fortalecer la amigo me agarró amistad. la mano entre dedos, no porque te llevo. Los conejitos. Es lo que No, digo cuando le entonces, puso la teta. no, Ahorita, Espérate, orden. ahorita fue porque empezaste a tocar el tema de Ricardo, entonces yo la miré a Jessica como para molestarla, porque yo pensé de que ibas a hablar sobre lo que Ricardo estaba insinuando Fred, con no te Jessica. enredes, hermano, ya. Entonces ese rato por eso vamos a molestar. Porque Blanco o negro, Fred. Ya agárrense de nuevo. A ver, un acto de solidaridad de todas las parejas y todas las amistades de la casa. Agárrense todos de la mano para que yo pueda- Agárrense de las manos. A ver, Jessica. ¿Por qué no? Jessica. ¿Por qué no, mi líder? Y de amistad también. ¿Amistad? Jessica, a ver, tu versión de los hechos. Querían aclarar Amistad, cosas al ricamente. frente de la cámara. Eso. No sé qué está pasando. Amistad. Ahorita voy para casa. Falta que Lucas esté aquí. Ajá. No estoy temblando. A ver, Jessica. Hablamos en la casa. No, pues es que en la gala yo dije que ya no quería nada. Ay, yo también. O sea, de que ya no íbamos a hacer... Bueno, y el fin de semana como que tuvimos un momento de que no fue para de iluminación. ¡Ay! Oh. Como Oh. de... Ajá. Pues ya no sé ni qué decirte, Vanessa. O sea, ¿pero en qué están? O sea... Nada, hablamos ahorita para aclararle al público de dónde viene lo del Pana Rabbits, por qué le empezamos a decir Pana Rabbits. Aclaramos lo que hay entre nosotros, volvemos a estar en la misma y ya está. O sea, en la misma de no queremos nada. No, de que somos Pana Rabbits. De que son Pana Rabbits. Nunca entiendo eso, son Pana Rabbits pero no quieren nada. Es que no queremos Es una- una relación como Claro. formal O sea, quieren ahorita. disfrutar. Sí. Claro, o sea, Somos como amigos. Pero sí se gustan, Del ¿no? enjoy. O sea, sí se gustan, hay una atracción. Sí. no, claro, o sea, obviamente hay una atracción, Todavía no El somos cariño- nada de eso. El cariño siempre ha estado, pero obviamente hay una atracción, como ella dijo y como yo igual se lo dije, no es lo mismo. Silencio, chicos. Entonces, ninguno de los dos quiere una relación y queremos pasarla bien. Lo y que nos- queda del tiempo acá. Claro, y nos prestamos para... O sea, Andrés. Ajá. Esa palabra no, por favor. Entonces, nada, disfrutar, pasarla bien, sin ningún compromiso que realmente vaya algo más. Queremos estar O tranquilos. sea, por ahora es así como Por ahora es así. pasarla bien y ya. Pero esa amistad. ¿Por qué estaban agarradas las manos? No, ¿De apoyo moral o qué era? Sí, sí, fue como, no sé. Jessica, no sé, tu palabra me dice una cosa y tu
Lenguaje corporal me dice otro. ¿Qué lenguaje corporal, Vanessa? O sea, no, ¿qué lenguaje corporal? Es demasiado. Oye. O sea, tengo Esa es yo la así, pregunta. Tengo cacareos por todos lados y me pone nerviosa, obviamente, que todo el mundo esté... Chicos, de verdad. Miguel, basta. Pon el brazo. Eso, mírame, eso, le da confianza, pon el brazo. No, es solamente divertirnos y pasarla bien. O sea, es que, Eso ajá, sin pocas pero es que palabras. aquí le meten como demasiada presión. Bueno, tú misma habías dicho que no querías estar con alguien que no quería nada. Lo Pero dijiste es en la que sí pregala. quiere. O sea, quieres panarrabi. Es que ya hablamos ahorita y dijimos que sí queríamos, o sea, que sí queríamos estar como habíamos estado la semana pasada, donde nos divertíamos y estábamos como en el mismo canal. Bueno, Ricardo. Ricardo usó la carta que no tenía que usar. Ricardo, cuéntame qué pasó con Miguel ahora. Volvamos porque ese tema... Ya traer esa cosa. ¿Por qué dices eso? Nada, que a Miguel me provocó y yo le dije también sus verdades. Y yo le dije, fui sincero, le dije que le gustan los votos. Que le encantan los votos. Me encantan. El Botox. Andrés, tú apoyas eso Que le también. encantan los votos. Tú apoyas Ama eso que dice los Ricardo. votos. Pero ¿por qué dicen eso? Cuando antes de que a lo mejor no supiéramos que Andreina le iba a ir también, él mostró interés por Andreina. También. desde un Porque él es un inicio. gurú del Pero oro. también mostró interés por Gris. Gris fue un desvío de conducta. ¿Cómo no se puede? Andreina, ¿cómo te sientes de estos ahí comentarios toda que constantemente están lanzando? Nosotros hicimos un pacto. Es que, Vanessa, ¿qué pasa? Que ya no le vamos a dar contenido a la gente que no tiene contenido. Entonces, lo que pasa es que yo no voy a hacer el contenido de Ricardo. Si Ricardo viene aquí, que haga su contenido buscando pareja, que deje de tirarnos a nosotros. Ya yo no voy a gastar mi voz en responderle a él. Si él quiere pensar que estamos por los votos, que lo piense. Nosotros podemos ser felices estando por los votos y lo que importa es que los dos seamos felices, no lo que él piensa. Así ¿Y que, sabes? que siga tirando comentarios. ¿Sabes por qué se y lo que siente quiera. tan presionado y por qué le enoja tanto esto? Porque una verdad incomoda y necesita de él. Necesita de él para ayudarlo. Sin él, aquí no es nada. ¿Y quién es él? ¿Y quién es? Tú eres el perrito. Yo quiero hablar. Miguel. Andreina. Sí. A ver, Vanessa, mira. Andreina tiene la palabra. Ajá. Y los labios. Y estoy toda manchada por Miguel. Yo lo único que voy a decir, Vanessa, es que somos lo que damos. Nada más voy a decir. Somos lo que damos. Eso es lo que él tiene en su corazón, eso es lo que él cree, porque tal vez él lo haría. Pero sin embargo, Yo no soy interesado. yo créeme. pienso que Miguel es una persona que me lo ha demostrado no solo dentro del programa, sino fuera con acciones, como preocupándose con una llamada, El sugar estando siempre pendiente de mí. Entonces, eso no se puede fingir. Pero Y si Andreina, yo un estoy feliz- compatriota atacándote, es increíble. Ese es otro tema, Vanessa. ver, Mira, yo yo voy a ahí no responder. Eso es lo que yo digo. Vale. Muchas gracias, Sebastián, Por tocar el tema, por Vane. tocar Yo el lo voy a tema. responder por ella aquí. No, no, ella tiene boca y puede responder sola. Pero, Yo bro, quiero tú que me dijiste lo que querías haga, protegerla. porque somos No, un no, te equipo. estás ¿De dejando qué hablas llevar, de protegerla? Andreina. ¿Cómo Nunca te hablas de ataqué. protegerla? No, no, señor. Somos Vane. un equipo y yo le cedo la palabra a Miguel para que él responda. Qué Vane. bueno. Sí. Dejémoslo A así. ver, el Buen niño equipo. aquí, el niño Ricardo, se siente aludido porque Andreina votó por él en la gala pasada. Pero es que ¿cómo no va a votar por él si todas las semanas está dale y dale con incomodarla con nuestra relación y molestándola? A ella no. Y dice, entonces a lo que voy, Iván, dice que quiere protegerla y quiere hacerla sentir bien, pero todas las semanas está de nuevo tratando de incomodarla. Y entonces todavía después viene y se queja de por qué Andreina vota por él siendo del mismo país. Miguel, ¿por qué Brother, no ¿por tiene nada qué que te ver? van a votar por ti si te la pasas molestando a todo el mundo aquí? Men, ¿por qué No eres solo hipócrita? nosotros, ¿Qué me sino dijiste allá incomoda adentro? algunas ¿Qué te dije? Tú relaciones. peleaste conmigo y me dijiste muchas cosas. ¿Y qué te dije? ¿Tú crees que yo me voy a quedar callado ante ti? ¿Pero qué Jamás dije? en la vida. Habla, pues, Yo ¿qué te estoy dijiste? respondiendo y aquí nomás me estás diciendo lo que yo te dije. ¿Qué me dijiste tú? ¿Qué me dijiste tú? ¿Qué te dije? Que no vengo a enamorarme, que vengo a meter cizaña. Eso es lo que viniste Usar a tu hacer. recurso más bajo porque te sientes desesperado. Triste. ¿Quién está desesperado más que tú? Tú, bro. El único Yo no- desesperado aquí eres tú porque voy te a metiste decir con algo. todo el mundo la Yo primera sí semana y vine ahora a te quieren enamorarme. votar. Y estás Yo asustado. quiero Y sentir amor. Yo quiero sentir amor. Yo quiero Yo decir vine a algo. enamorarme porque es el sentimiento más hermoso de toda la vida. Lamentablemente no he conectado y tampoco voy a lanzarme y a utilizar a una persona solamente para generar contenido. No, yo soy real y natural. Y si me lanzo a alguien, perdón la expresión, es porque en realidad estoy 100% seguro.
como se lo dije a Jessica, y es por Es eso que no lo lo he vas a intentado. hacer porque igual te Vanessa, esperas que fuera yo quiero conectado. decir solo No, una esa es su última- posición. Yo voy a decir una Eso es sola mentira. última cosa. Claudia, Y nada. hoy estabas platicando referente a Ricardo. ¿Me puedes decir exactamente tu pensar? Pues yo le dije que como amiga, con Kim. Por favor, respétenme. Que con Kim, pues yo le decía que uno tiene que respetar, ¿no? Es lo que yo pienso. Uno va a estar con quien quiera estar, puede que le llame la atención. Ella me dijo que le molestó la actitud que él tuvo conmigo. Sin embargo, yo le dije que eso, bueno, no es traerlo a colación, pero ella me dijo eso, por eso lo estoy citando. Pero pues yo le dije que simplemente es un antecedente porque es eso, ¿no? Y que ella vea. Y algo que también quería decir, Vane, ahorita que estaba levantando mi mano, es que las intenciones se notan. Tanto él, tanto Ricardo como Sergio, ambos han sido fans del programa. Y las intenciones se notan. El que vino a enamorarse está tranquilo con su pareja y el otro peleando con todas las parejas. Lamentablemente yo vine al final. Uy, perdón, estoy hablando. Yo vine al final. Con eso termino. Edgar, o sea, Disfruten todos porque a todos Clau, les ¿cuáles viene la fueron las verdad. palabras que usaste para describirlo? Ahora sí no hay miedo alguno, créanme. No, como que él solito se... Que pues que no hace falta que nadie... Por eso. Miguel. Que no hace falta que nadie lo embarre porque él se embarra solo con su boca. Eso dije. Sebastián, tu segundo día aquí en la Casa del Poder del Amor, sé que fue, pues, realmente un break. No break, regresó al otro día, pero precisamente platicabas con Shirley y te preguntaba, ¿por qué regresaste y tomaste la decisión? Ella mencionó que soy voluble porque estaba bastante decidido a irme, pero sopesé las cosas buenas que era estar aquí y claramente, tengo que ser sincero, la exposición y el continuar en la casa pues es conveniente para mí y además creo que he hecho parte del programa desde el comienzo y... ¿Por qué no terminarlo? ¿Y por qué no terminarlo? Exacto. Definitivamente estar 3 semanas más, estar con ustedes, con los compañeros. No tengo afán de regresar a mi país realmente. ¿Y cómo me voy a perder de la armonía que se vive en esta casa? Es increíble. Nada es increíble. que ver. No me podía perder de esto, no me podía perder de la final. Y trataré de disfrutármelo y estoy trabajando por mi tranquilidad. Estoy trabajando Entonces, por en mi un tranquilidad. día cambió todo. ¿Cómo? En un día cambió todo. En un día, el 12 horas. Shirley, ¿cómo ves esta situación cambiante de Sebastián? No me extraña. ¡Puta, qué guaso! Pero no, bienvenido, contenta que está acá nuevamente. En la gala habían terminado que iban a mantener distancia. Luego Sebastián te vuelve a buscar. ¿Qué está pasando? O sea, ¿hay un acercamiento? ¿Sientes que está volviéndote a buscar a volver a la misma situación? No. Es que hemos conversado lo justo y necesario. ¿Creen que puedan llegar a ser amigos? Somos amigos. Siempre hemos sido buenos amigos. ¿Ayer estabas molesta cuando entró o sacada de onda? No, me sorprendió, obviamente no me lo esperé, ¿no? Pero me dijiste que te lo esperabas. Sí, pero verte bajando así tan rápido, no. Me imaginé que la otra semana, no tan pronto. Quería un break. Oye, ¿qué le estás enseñando? O sea, ella me hizo referencia a que su intuición le dijo que sabía que yo iba a volver. ¡Qué loco! Como la tuya. Pues realmente ni siquiera yo mismo lo sabía. O sea, para mí fue muy incierto, lo tuve que pensar mucho
lo tuve que pensar mucho y decidí hacerlo. Yo de verdad te digo, o sea, yo quiero tratar de tener una relación chévere contigo, sí. ¿Pero amorosa o de amistad? Como Sebasley, necesito saber. ¡Ay! Cuidado, por favor. Cuidado. Ay, oye, tu pelo está, pero que se tiene pocos, ¿no? No le quites eso. Le sacaste pelo. Está que se desarma. Valen oro. Ajá. Pelo. No sé, yo no sé si estaba molesta ayer que yo vine, la verdad no sé, no me di cuenta. Pero yo lo que menos quiero es incomodar a nadie, ¿eh? O sea, yo se lo dije y yo siempre me ha gustado hablar con vos. Uy. Pero no respondí. Y pues no le veo nada de malo. ¿Vos le ves algo mal? No. ¿Por qué no? Bueno, ¿van a responder o no? Oye, ¿relación de amistad o amorosa? ¿Relación de amistad o amorosa? ¿Ah? ¿Relación de amistad o amorosa? Intermedia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Relación de ¿Qué tú amistad o dijiste? amorosa. ¿Quién va a responder? Ni cocido ni medio, 3/4, brother. No descartes nada. Andrés, No me da la gana. Andrés, ¿qué opinas de esta respuesta? Ya que tienes siempre algo que decir o algo que ves. ¿Como Sebasley o como Andrés? Como Sebastián. ¿Qué le pasa? Se me hace que posiblemente por aquí amorosa y aquí de amistad. Como Andrés. ¿Y qué Como te hace Sebastián. pensar que ella no es amistad y yo tengo una amistad? O amor y amor. O amor y amor, o amor amistad, o amistad amor. Hay esas posibilidades. Andrés, yo tengo una pregunta para ti. Comentaste el día de ayer que podrías tener una relación con Mare fuera del programa, pero no dentro. ¿Por qué? Yo termino como quiero. Nunca jamás en mi vida, en la historia de este programa, he sentado esta palabra, pero me lo reservo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Que se lo reserva por primera vez. ¿Qué piensas de eso, Mare? ¿Qué dijo? Que se lo reservo. Que podría tener una relación contigo fuera del programa, pero no dentro. Creo que perdí la conexión entre la neurona que sirve y la que no está funcionando tan bien. Ok, aquí situación y silencios incómodos, ¿no? Puedes Y sí, llamarse. lo que pasa es que se estaba juzgando mis sentimientos por un interés. Entonces, para demostrar de que no hay interés, ¿Interés de qué? votaciones, ganar reality, cosas que son realmente... ¿Tú crees que Mare quería eso? No, que sentía de que era un interés de que yo me acerqué a ella por eso. Entonces yo dije, bueno, aquí adentro no va más. No va más. Y por eso le digo, y ahora que se conocen las nuevas reglas, los cito a todos, si no tienen por qué votar, por favor, votenme porque quiero quedar descalificado para no tener votación. Ya el compañero se adelantó. ya. No, para no tener votación, porque realmente no quiero. O sea, tú le quieres probar a Mare que eres honesto realmente en tus intenciones. ¿Eso es lo que quieres decir o razón real, realmente de la separación y de decir este comentario? Sí, obvio. ¿Por qué no? Fue lo que más me dolió y por eso fue que tomé mi decisión. Entonces, ¿crees que lo importante es terminar con ella? Sí. Para demostrarle que es lo correcto y que la quieres. Claro, pero es como que no vamos a tener una relación en reality. No lo vamos a tener. Chicas, ¿qué opinan de esta manera de actuar o decisión de Andrés? ¿Melissa? Es un intrépido. Gran palabra, intrépido. O sea, Andrés, No súper podría intrépido. esperar menos drama de parte de Andrés. Andrés, estás tratando de ser a lo mejor un héroe, pero a la vez la puedes lastimar tratando de hacer esto. Un héroe sin capa. La verdad es que la acción que tomé, o sea, la pensé de todos los lados, de todas las maneras, de todas Ese las formas. blondón. Pero lo menos que quiero es de que me vuelvan a decir de que Le volví hizo aquí bien. solo por la intención de los votos, o que me apegué a alguien por la intención de los votos. Y por eso es que tomé esa decisión. ¡Mare! Con todo lo que se ha dicho, han hablado estos días. ¿Quién que, ha hablado? Pues ambos de lo que está pasando. Ah, yo no he hablado referente. No, en general. Ah, no. ¿Qué? No, bueno, Ahora yo creo escuchar que, esto. creo que todo el mundo está en su derecho de, como le dije a las chicas hoy día,
Nunca me había encontrado en una posición, o nunca nos habíamos encontrado en una posición donde nos cuestionemos si algo es real o no es real, o si algo es show o no es show. Justamente eso hablábamos con Gris porque Sergio en algún momento se cuestionó tal vez la realidad de sus sentimientos. Entonces me puse en esta disyuntiva. Sí, gracias, querido amigo. En justamente eso, de cómo yo, que nunca he tenido una relación expuesta o de alguna manera no me había expuesto ante tanta gente siendo yo, sino a través de personajes, lo cual me hacía sentir en un refugio, ¿no? Entonces, sí, puede pasar. Creo que todos hemos tenido esa duda en algún momento. Y chuta, discúlpenme por haberla tenido una vez. O sea, así es. Pero nada, Van, estoy feliz, de verdad. Siento que todo ha sido un crecimiento increíble. Para tu tranquilidad, nadie es capaz de lastimarme, solo yo soy capaz de lastimarme, en realidad. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es cuestión nuestra, es responsabilidad nuestra. Y eso, y ya está. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa aquí. Pero vamos a algo alegre. En la pregala recibieron muchísimos detalles, habían videitos y cosas que queremos ponérselos y también aprovechar a agradecer a todos esos fanáticos que mandaron tantos regalitos y detalles. Ponle play. Andreina y Miguel, sus fans, queremos decirles que los apoyamos desde Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Venezuela, Colombia. independientemente de la situación sentimental que ustedes tengan. Los televidentes somos testigos de la conexión que tienen. Porque traspasa la pantalla. Solo esperamos que busquen su felicidad sin importar el que dirán. Nosotros, sus fans, los apoyamos. La buena. El amor es la respuesta, los queremos mucho. Bueno, Pablo, te extrañamos demasiado. Espero que la estés pasando súper por allá. Ya sé que falta poco para que estés de vuelta. No le hagas caso a los malos comentarios y sigue siendo tú mismo. Y ganes o no ganes el premio del programa, vamos a estar igual de orgullosos como siempre hemos estado. Y bueno, te deseo lo mejor. Muy bien, queremos aprovechar y agradecer, aguántenme que son varios, club de fans que han mandado detalles, obviamente aquí al Poder del Amor. Empezamos con Apoyo Reality de Juliana, ese es uno, Fandom Melier, Team Andreina y Team Andrelfi, ¿lo dije bien? Sí. Andrelfi. Team Andrelfi y Team Andreina, exactamente. Ok. Los Bigotones de Andrés, Fandom Oficial de Sebastián Tamayo, Fandom Sebasley, Team Andrelfi Forever de Ecuador, Panamá, Colombia e Italia. Ejército de Abejitas. No te puedo creer. Y queríamos, Frederic, también que recibiste hoy, recibiste un detalle. Cuéntanos. Recibí un detalle, recibí unas flores con una pequeña carta, muy lindo. Primera vez que recibo flores así que no sea por alguna ocasión especial y se sintió bastante bien. Muy bien. ¿Quién fue otra vez? Mónica, gracias a Mónica. Mónica, ¿de dónde? No dice, solamente dice Mónica. Mónica, no sabemos de dónde, pero muchas Pero lo voy a gracias por el compartir detalle, y Mónica. Sí, espero llegó saber aquí quién hasta es, qué Mónica. Turquía.
Bueno, y ahora sí es momento de leer, como todas las semanas, los comentarios de ustedes, el público, que se toman el tiempo para escribirnos. Y se lo queremos agradecer y recordar que sigan votando en www.elpoderdelamor.tv. Muy bien, Amilda Figueroa dice, Fred y Jess hacen bonita pareja y se nota que a ella le gusta. Desen la oportunidad y que se relajen, pero por favor saca esa faceta amorosa. No temas que te enamores. Disfrútenlo, que se lo merecen. Sin presión. ¡Te lo mereces! Roxana Cortés, me gustan los panarrabis. Si se da como pareja, que todo fluya. Pero si solo se da de amigos, bien, también. Lo que ellos quieren. Sin presión. Lo que ellos quieren. No, para nada. Julie Torres, qué linda y tierna se ve Jessica. Una hermosa cena de amigos. Gracias, Julie Torres. Están ya creando fandom. Elisa Romabel. Sergio es todo un caballero y no juega. Dijo que solo va por Gris y aunque venga la nueva que tiene palabra, no cambiará de la noche a la mañana. Sería de locos. Esa, bien Elisa. Genia. Genia de la vida. Margarita Bruña, la pareja más bella de reality, encantadores los dos juntos. Ellos tienen ese algo que nos hacen vivir y no los transmiten. Los Andrelfi, con ellos hasta el final. Margarita. Andrelfly. Gracias, Margarita. No, ya son demasiado. Andrelfly, Andrelfi, ¿o cómo es? Perdonen, perdonen si lo dije mal. Andrelfly. Andrelfly. Porque Ese es que, No, nuestro, mentiras, Andrelfi. es que nuestro amor hace volar, entonces Andrelfly. Me encanta esa amistad, Frederick y la Diablita. Los mejores, bellos los dos. Mariela Aro. Gracias, Mariela. Sin Fred, diabla. Con Fred, diablita. Lenus. Lume, más caballeros como Sergio. Gracias, Lenucia. Buena fotito. No, fotaza. Mayra Conte. Es lo mejor del programa, Mariela y Alejandro. Ojalá puedan seguir juntos. Muy bonita pareja. Bien, Gracias, Mayra. Ruth, más que merecido ese viaje para Mariela y Alejandro. La mejor pareja del poder del amor. Gracias, Ruti. Angels Blue. Austin es hermoso por dentro y fuera. Y Gillian hace linda pareja con él. Es muy buena chica y es hermosa también. 37 likes. Gracias. Tome Eso, esa. mano, Austin. Gracias. Ya, eso es otro nivel. No quiero saber nada. Alex González. Eso, Miguel. Defiéndete no solo con palabras, sino con hechos. Defiende tu relación y demuestra que sinceramente sientes amor por Andreina. Cuídala. No la hagas sufrir. Gracias, Aileen. Gracias, Aileen. María S. Miguel y Andreina me encantan. Hermosa historia de amor. Veo a un Miguel que cada día se enamora más. Disfruten el hoy y éxitos con su remix. Gracias, María. Remix. Espera Bandolera Remix pronto. Marimar, Mari y Andrés, ya me enteré que terminaron su relación en tiempo real. Les deseo éxitos a cada uno de ustedes. Mi apoyo incondicional para ustedes, o sea, para el Sunflower y el Rey. La niña girasol, gracias Marimar. Spoiler, Marimar. ¿Qué spoiler? Pues no ves que estamos aquí ahora. Marica. Verónica Sánchez, Andreina y Miguel, corazón, 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 besito, besito, besito. Vamos a darle un besito. Hermosos los dos. Verónica, para ti. Ok, Jessie, Meli, con esa maquilla se parece la conejita de Zootopia. Jeje. Bellísima, saludos desde Bolivia. Me apoyo para Mare, Andrés, mi churro de Frederick. Decirles que si no encuentran allá, aquí lo estoy esperando. Jaja, me encanta Melissa, orgullosa de la piñita. Y Gris y Sergio son tan lindos. También Mariela y Alejandro, igual Renier con Melissa Bellos. O sea, todos. Gracias, Jessie. Gracias, Jessie. Gracias totales. Jessie. Eso es amor. Andriana, creo que dice sí. Andreina y Miguel, no le haga caso a la gente envidiosa. Siga adelante y vivan el momento, ser feliz a lo máximo. Gracias, Andriana. Eso estamos haciendo. Gracias, Andriana. Ese es el mejor consejo. Los envidiosos a un lado. Elizabeth, las personas que priorizamos los valores y el respeto votamos por usted. Eso es como un eslogan para que voten por ti.
Liliana Mariel, aquí por mis peruanos, los más pero más bellos y reales, Shirley y Austin. Toda la vida. 100 likes, más de 100 likes. ¿Qué? Toma. Respeten. Todos venir al Como en español. Chris, la verdad uno nota cuando verdaderamente hay química. Austin, ¡Dios! También lo vuelve loca. ¡Borra ese mensaje! La de nosotras es rojo y blanco y azul. Pero igual, muchas gracias. Pero gracias. Gracias. Chris. Beso, Chris. Jacqueline dice, Fred me parece un lindo chico y buena persona. Me gusta su forma de hablar, pausada, serena y respetuoso. Aquí varias peruanas le tenemos cariño al boliviano. Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que siempre están en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y quiero recordarles que también en sus manos está obviamente los ganadores del Poder del Amor. Entren a www.elpoderdelamor.tv, vote por un chico y una chica, esto va a ser acumulativo y el día que grabemos la gala, obviamente pues será el resultado final. Muchas gracias, yo soy Vanessa Claudio, me despido chicos y sus 8 horas están completadas. Gracias, Si es que no demostrábamos cosas en redes sociales, la gente no votaba por nosotros. Ah, entonces sí estabas conmigo por los votos. Austin nunca ha estado de esa forma con alguien. Hablé el tema sobre Fred y tú y quedé como la tóxica que quiere destruir una amistad. A mí no me parece así. ¿Y por qué no vas a hablar con ella allá arriba? ¿Te da miedito o qué? ¿Por qué borraste las fotos con Renier? Yo entré el sábado en la noche al cuarto de Miguel y Sergio y yo vi a Sergio así. Ya me rendí, no puedo más. Ya, me cansé. ¿Por qué por mí no rompes las reglas? ¿Piensas que hiciste bien? ¿Piensas que estuvo muy bien tu acción? Me peleé con este imbécil ya. Siento mucha decepción de ti. Mucha decepción porque creí que tú eras mi amiga. Vanessa, no sirve de nada que preguntes porque él no ha hecho nada. La única culpable soy yo en su cabeza, entonces... O sea, yo he notado algo de Renier y es que cada vez que le digo algo que me molesta, él se molesta más. Lo que pasa es que el día de ayer, Ricardo saliendo de la casa me dijo que le daba lástima que mi corazón esté ocupado. Siempre hace lo mismo, que si esto y esto, el gurú de todo que sabe de la cabeza de todo el mundo. Y me molestó que él hable sobre mí. ¿Cómo sabes tú lo que cada uno de nosotros siente Porque hoy se por nota hoy? en tus miradas, en tus besos con él, en tus abrazos, en las lágrimas que ese día fue. Cuidado con lo que dices de Andreina frente de mí, porque te metes con ella y te metes conmigo. Trata de ponerte también en mi lugar y no siempre darte la razón a ti. Hay cosas y hay actos tuyos que me hacen sentir insegura, perdóname, ponte en mi lugar.